Bien, chicos, vamos a hablar sobre los recursos naturales. Lo voy a hacer, pero volando. Si alguien necesita preguntar algo, no se traten de preguntar. Me pueden interrumpir nada más, pero voy a tratar de hacerlo rapidito porque miren, son 116 diapositivas, ¿ya? Bien, vamos a hablar entonces de los recursos naturales, que ustedes saben que son los bienes que pueden obtenerse de la naturaleza sin que intervenga el hombre. Sus componentes es que son aprovechables por el ser humano y tienen un valor muy grande en el mercado. Jóvenes además contribuyen al desarrollo económico de los seres humanos. Jóvenes, los retos que enfrentan estos recursos naturales es que hay mucho desarrollo científico y tecnológico y cada vez se necesitan más recursos naturales, como por ejemplo para hacer el microchip, el chip, el coltán, jóvenes. Entonces, cada vez se va descubriendo nuevas situaciones y nuevos recursos que se necesitan. El crecimiento de la población también, por eso es que la agricultura necesita producir más, ¿no es cierto? Influencia del medio sobre el hombre también. Ya, jóvenes, los recursos pueden ser, de acuerdo a su capacidad de regeneración, pueden ser renovables, es decir, que mientras se usan se puede renovar, como el aire, la energía solar, el agua, también nuestros animales, las plantas domésticas se pueden renovar, las plantas domesticadas, ¿no es cierto? Lo que consumimos, lo que comemos, pero también son no renovables, es decir, que ya no se van a regenerar, que una vez que se usa irracionalmente se agota el petróleo, el gas de camisea, por ejemplo, ¿no es cierto? Los metales, minerales, rocas, etcétera. Eso no se va a renovar. Jóvenes, hablemos de problemas que afectan a los recursos naturales, como por ejemplo la depredación, que es la explotación indebida de estos recursos naturales. Jóvenes, las causas es el aumento de la población y sus necesidades, jóvenes, y también demasiado uso de tecnologías. Hablemos ahora, chicos, de algunas manifestaciones de esa depredación, como por ejemplo deforestación incontrolada. Jóvenes, la selva peruana está sufriendo bastante deforestación. Jóvenes, quema de cobertura vegetal natural, ¿ok? Contaminación de la atmósfera, miren ustedes, y también la contaminación de los mares y los ríos. Jóvenes, el suelo. Ahora, la quema de cobertura vegetal puede ser por incendios forestales o a veces porque el ser humano necesita quemar para quemar todos los rastrojos para poder volver a sembrar. ¿Se está notando lo que veo, lo que estoy exponiendo, chicos? ¿Sí? Una respuesta, por favor. Sí, profesora. Ya, gracias. La desertificación, jóvenes, otro problema que es la degradación del suelo, como ustedes ven, generalmente se vuelven zonas áridas, semiáridas, subhúmedas debido a las actividades humanas y las variaciones climáticas, y ya no se puede producir. Jóvenes, ¿cuándo ocurre la desertificación? Cuando se elimina la cubierta de árboles. Los árboles dan cohesión al suelo, los árboles también retienen humedad, tienen varias actividades los árboles, varias, tienen varias actividades positivas para el suelo, pero lamentablemente, si se eliminan los árboles, sobre todo en la selva, ocurre eso. Jóvenes, los animales consumen todo el pasto y erosionan la capa superior del suelo, sobre todo en la costa norte del Perú, las cabras. Las cabras se comen hasta las raíces porque son muy hambrientas, ¿ok? Los carneritos también, jóvenes, en Puno, en Junín. Ya la agricultura intensiva que agota los nutrientes del suelo. Jóvenes, los seres humanos ahora siembran, cosechan, vuelven a sembrar, jóvenes, y eso hace que la tierra se canse. No, no hay, por ejemplo, como en los antiguas costumbres, inclusive desde las épocas prehispánicas, antes que llegaran los españoles, siempre se dividía la tierra en una parte, una cuarta parte para que se siembre, la otra cuarta parte para que los animales vivan ahí y la tierra se vaya fertilizando más gracias al pipí, al popó de esos animalitos jóvenes, y ellos como comen hierbas, verduras, entonces todo es natural, todo queda ahí positivo, ¿no es cierto? Pero ya no pasa eso, ¿no? Y la otra cuarta parte se siembra y la otra descansa. Entonces, esa rotación de tierra, jóvenes, es necesario porque si no se desertifica. Bueno, ahora, ¿qué hacen también para lograr que la tierra produzca?
utilizan la urea, que es como un abono químico que hace daño también a la tierra. Jóvenes, y también la desertifica, efectivamente. Los periodos de sequía muy prolongados también este, determinan que la tierra se desertifique. Ya, jóvenes, hablemos de la desertificación en el Perú. Como ustedes ven, el Perú ocupa el tercer lugar entre los países con mayor extensión de tierras secas a nivel de América del Sur. ¿Ok? Miren, chicos, como en toda la costa, hiperárido, ¿no? Porque también toda la costa es desértica, ¿ok? Las tierras secas alcanzan 516.000 kilómetros cuadrados, es el 40% de la superficie total del país, y miren hasta dónde va, ¿no es cierto? Gran parte de la zona andina, ¿no es cierto? Ceja de selva, existe desertificación, ¿ya? Vea, sigamos. Jóvenes, factores antrópicos causantes de la desertificación en la costa, en el sector norte, la erosión hídrica y la erosión eólica. La erosión hídrica, jóvenes del agua de los ríos, las lluvias, etcétera, y también el aire, eólica, el aire. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Por tala y quema de la vegetación y el sobrepastoreo por cabras. Las cabras comen demasiado hasta lo seco, jóvenes, y son muy hambrientas, son voraces las cabras. Jóvenes, también la salinización por excesivo riego y mal drenaje. Miren cómo ocurre la salinización, jóvenes, cuando, por ejemplo, hay una tierra que está que está totalmente, como por ejemplo el arroz, que está totalmente humedecido, o sea, tiene bastante agua. Si esa agua rápidamente tiene que cumplir su función y pasar, drenarla a otras zonas, a otros canales, jóvenes, si eso no pasa, entonces con el tiempo, el calor evapora el agua y solamente sube el agua y quedan las sales minerales, porque toda agua tiene sales minerales, tiene minerales. Entonces, esa salinización también provoca desertificación, ¿ya? Es porque las sales quedan en la tierra y entonces se saliniza la tierra, ¿ok? Por eso dice por excesivo riego, ¿ok? Mal drenaje porque no drenan pronto esas aguas. Jóvenes, la desertificación por tala de los bosques de algarrobos y zapotes en el desierto se extiende y las dunas avanzan sobre las áreas agrícolas. Jóvenes, ¿por qué talan mucho los algarrobos? Porque el algarrobo, de su madera se hace el carbón que se necesita en las pollerías y en las anticucherías. Muy importante porque le da un sabor especial, específicamente el, este, la, el, de algarrobo, ¿no? ¿Qué les dije? El carbón de algarrobo. Entonces, por eso, jóvenes, es que se certifican, además que también lo utilizan también como energía, como leña para poder cocinar. ¿Ok? Eso pasa en el sector norte, jóvenes, ya del Perú. En el sector centro y sur también la salinización por excesivo riego, mal drenaje, que ya les especifiqué. 40% de las tierras agrícolas están afectadas, jóvenes, porque ya hay una gran actividad, sobre todo en Ica, ¿ok? En Ica. Jóvenes, la erosión eólica también por tala y quema de la vegetación, entonces el viento levanta la arena, ¿no es cierto? Y la arena también desertifica, jóvenes, ¿ya? La quema y la vegetación lo hacen sobre todo para poder sembrar, ¿no es cierto? Queman la vegetación, los rastrojos, y eso es lo que trae como consecuencia. La erosión fluvial también, los ríos arrastran las tierras por falta de vegetación. Es importante que a los costados de los ríos, tanto en la margen izquierda como en la derecha, hayan árboles para que puedan mantener el caudal en ese espacio, ¿no es cierto? Pero si no, jóvenes, si no hay, entonces el río también se lleva a zonas que son inclusive, son fértiles, ¿se dan cuenta? Entonces eso también es importante y no hay mucho en la costa peruana árboles, ¿ya? Jóvenes, vamos a ver la desertificación en las zonas andinas, por ejemplo, en la vertiente occidental, está afectada por la erosión hídrica, que es que es grave, jóvenes, porque las lluvias, sobre todo de las lluvias, porque provocan los deslizamientos y también la tala y quema de la vegetación sobre las laderas, jóvenes, provoca también, por ejemplo, los huaicos, ¿ok? Y el sobrepastoreo de carneros jóvenes también trae desertificación en la zona. Si ustedes van a ir cuando viajen hacia la zona, hacia los Andes, van a ver que las montañas son de color marrón, están secas y ahí se van a ver
se van a dar cuenta que ahí ya no está verde, no se está produciendo. Jóvenes, en las zonas interandinas y altoandinas también la erosión hídrica, tanto fluvial de los ríos como de las lluvias pluvial, jóvenes, hacen que no haya cobertura vegetal y la quema de los rastrojos, jóvenes, es un problema que afecta al 60% de los suelos agrícolas de esta región. Quemar los jóvenes porque es lo más barato y además que también utilizan la ceniza como fertilizante. Entonces, esto está provocando desertificación, jóvenes, porque si se desata un incendio, ¿no? Entonces se van todos los árboles y eso es lo que trae como consecuencia este problema de la desertificación. Jóvenes también sobre pastoreo y quema de pajonales, como les dije, en las mesetas, pues, sobre todo altoandinas, por ejemplo, en la meseta del Collao, en Puno, en la meseta de Bombón, en Junín. Jóvenes, miren, acá por ejemplo se ve en la meseta del Collao carneros, bastantes carneros se crían en la zona altoandina y los carneros también son como los españoles, también son voraces, comen todo lo que pueden. En cambio, nuestras vicuñas, nuestras alpacas, nuestras llamas, parece que el hombre los hubiera, el hombre andino los hubiera domesticado específicamente para que coman el lichu, pero hasta cierta parte nada más. No se comen todo porque parece que supieran los animalitos que tienen que volver para darle tiempo para que crezca y volver a consumir. Entonces, eso es importante volver a alimentarse. Nuestros animalitos, no, por ejemplo, ellos no se comen todo, como sí lo hacen los carneros y las cabritas en el norte, en la costa norte del Perú. Jóvenes, contaminación por laves mineros, miren este río cómo está totalmente contaminado. Ese es el color, jóvenes, del mercurio, de los minerales que usan las minerías. Esto altera los suelos, sobre todo los hace infértiles, los vuelve plomizos, jóvenes totalmente contaminados, y no solamente los suelos, también las lagunas, se pierde la cobertura vegetal y también se pierden los suelos. O sea, la minería es bastante dañina, jóvenes, si es que no tienen los cuidados necesarios. Aunque también, jóvenes, ahora dicen que tratan de botar la escoria, de poner la escoria, los contaminantes en bolsas de plástico gruesas y lo entierran. Lo malo es que lo entierran. Jóvenes, de todas maneras, eso con el tiempo, con los años, se va a romper, se va a destruir y va a contaminar. La contaminación de relaves mineros es muy fuerte en nuestras zonas andinas. Ya, jóvenes, ahora vamos a ver la desertificación en la selva alta por la erosión hídrica, que es grave por las necesidades pendientes de las altas por las necesidades pendientes que hay en la selva alta, jóvenes, porque es montaña, ¿no es cierto? Y las precipitaciones barren totalmente, jóvenes, si son fuertes precipitaciones, barren completamente la montaña, se traen árboles, plantas, todo lo que puedan se traen, ¿no es cierto? Y eso hace que haya deforestación también. Ahora, por falta o sea, por causa de la deforestación incontrolada, se generan los huaicos. Jóvenes, pocos árboles, no, los árboles tienen sus raíces grandes que abrazan las piedras. Al abrazar las piedras, jóvenes, soportan la lluvia los árboles. Pero si hay deforestación en esa zona, así haya un poco de cobertura vegetal, pero si no está bien arborizado, jóvenes, entonces la lluvia lo destruye, lo barre. Entonces, eso es lo que pasa demasiado en la selva alta, jóvenes. También las malas prácticas agrícolas porque eliminan materia orgánica, no la restituyen en forma natural. Jóvenes, porque en la selva es prácticamente humus, no necesita tiempo para que se pueda regenerar. Es decir, ellos pueden sembrar, cosechar una vez. La próxima vez que quieran sembrar en ese mismo espacio ya no se puede. Tienen que ir a otros espacios, jóvenes. Y sobre todo, si ellos, mala práctica es, por ejemplo, si ellos este, eh, talan los árboles para ampliar la zona agrícola, ya no se va a poder no se va a poder volver a regenerar esa tierra, se desertifica. Las comunidades nativas amazónicas saben que tienen que sembrar solamente limpiando los alrededores de los árboles, porque los árboles es lo que les va a dar a ellos los suelos, el humus necesario para que puedan sembrar. Entonces, muchos colonos piensan que es como en el Ande, en la zona andina, o sea, pues, em, eh,
talar los árboles para ampliar la zona agrícola. No, en la selva no se puede hacer eso, ni tampoco en la selva baja, ¿ya? Entonces, eso es un peligro, hay que capacitar a los colonos. Jóvenes, la selva baja, entonces, también la erosión fluvial, sobre todo de los grandes ríos amazónicos, que de forma masiva y acelerada se llevan las tierras aluviales, las tierras son tierras donde se produce, por ejemplo, el aguaje. Jóvenes, entonces, si no hay árboles, si no hay plantas ahí, se llevan las tierras más mejores, las mejores tierras, que son las tierras aluviales, las que tienen más limo, las que traen ellos con más mineralizadas, jóvenes. ¿Ok? Por eso es necesario que siempre esté arborizado con palmeras. He visto en Iquitos, por ejemplo, que la planta, el plátano es fuerte, el agua le llega hasta arriba y la planta se mueve para un lado, se mueve para el otro, pero no se sale. Sigue ahí, por ejemplo, la planta es fuerte. ¿Ok? Malas prácticas agropecuarias, porque estas eliminan materia orgánica que también contamina. Ya, jóvenes, sigamos. A ver, medidas para el desarrollo sostenible, siempre gestionar mejor las tierras, tratar también de que los recursos hídricos, de repente, hacer pues lo que se llaman los reservorios, etcétera, ver la manera. Ok, proporcionar a las comunidades locales medios necesarios para que se pueda prevenir la desertificación, sobre todo capacitarlos, ¿no es cierto? Capacitarlos. Jóvenes, también apostar por modos de vida alternativos, por ejemplo, el uso de invernaderos, como ven ustedes, y sobre todo, jóvenes, reforestar. Reforestar es muy importante, ¿ok? Para que se pueda prevenir la desertificación. Jóvenes, también la acuicultura, que es, jóvenes, la capacidad que tiene el ser humano para poder criar, por ejemplo, piscicultura, peces, pero la acuicultura también puede criar, por ejemplo, moluscos, crustáceos, algas, ranas, etcétera. Por ejemplo, en el lago Junín se cazaban ranas jóvenes. Estamos hablando de los años 1950, ¿no? 60, cuando todavía no había tanta contaminación, se podían criar ranas y las ranas se comían. Me cuenta mi suegra que ella ha comido rana. ¿No es cierto? Que se parece mucho al sabor del pollo, pero es que esa rana era grande, la rana gigante de Junín ha desaparecido por la contaminación. Entonces, la acuicultura es el cultivo de todo tipo de organismos. La piscicultura es una de esas. Jóvenes, también actividades que estén relacionadas con el turismo, porque el turismo es la actividad que menos contamina. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, sigamos, chicos. Ahora vamos a hablar de la deforestación, que es el retiro de los árboles sin replantación adecuada, jóvenes. Antes había el dicho, si sacas un árbol, planta dos, ¿no es cierto? Pero es necesario, jóvenes, que haya una cultura de replantación en el Perú. Jóvenes, ¿están ahí? ¿Pueden ver? ¿Pueden ver mi diapositiva? ¿Me están escuchando? Sí, Sí, ¿verdad? profesor. Ya, Sí, listo. profesor. Gracias. Causas de la deforestación, agricultura migratoria y comercial, sobre todo la agricultura migratoria, porque sobre todo en la selva jóvenes, como les dije, tienen que ir entrando más hacia la selva, ya que como es puro humus, no se puede sembrar, cosechar, nuevamente sembrar, no. Entonces, por eso es migratoria y comercial, también deforestan jóvenes porque quieren ampliar más la zona agrícola, tanto en la costa como en el Ande. ¿Ok? La minería ilegal de oro también está destruyendo, sobre todo en más de Dios jóvenes, como entran las dragas y se llevan todos los árboles, todos se llevan jóvenes con el afán de encontrar oro. Tala ilegal, también jóvenes, la tala ilegal, los cultivos de coca también. No, la tala ilegal, por ejemplo, de árboles nobles como el cedro, la caoba, que ya prácticamente están desapareciendo. Jóvenes, la tala para combustible, sobre todo para leña en las zonas rurales, jóvenes, ¿ok? Tala comercial ilegal, como les dije, para sacar pues madera, ¿no es cierto? Jóvenes, obras de infraestructura vial también, para hacer, por ejemplo, la carretera central de penetración, la carretera Fernando Belaúnde Terry, la de penetración a la selva, se tuvo que ampliar y romper muchos ecosistemas. Jóvenes, la FAO ha dicho en el 2020 que ya tenemos un área forestal en el mundo, se ha perdido un área forestal en el mundo de 420 millones de hectáreas para el año 1990, ¿ok? A nivel mundial. Jóvenes, ¿qué medidas se pueden lograr para que se pueda combatir este problema de la deforestación? En primer lugar, reforestar las áreas. Reforestar y si es posible con plantas del lugar.
no poner plantas que no sean del lugar. Porque, por ejemplo, me contaban en el Ande peruano, que por reforestar con eucalipto, el eucalipto, jóvenes, no permite que otras plantas, plantas que sean nativas de la zona, también se desarrollen. Consume agua y nace solo, o sea, se va esparciendo solo. Entonces, es necesario reforestar con las mismas plantas de la zona, utilizar métodos menos agresivos como la roza y quema, que trae problemas hasta de incendios forestales, evitar el derroche de los recursos naturales, solamente usar lo necesario, jóvenes, consumir productos que sean sustentables, ecológicos, jóvenes que no necesiten mucho químico, ¿ya? Como les dije, capacitar a los colonos, sobre todo los que van a trabajar en la selva alta, en la selva baja, porque la selva tiene otra dinámica, los suelos son diferentes. Jóvenes, además reformar algunas normas y leyes que protejan más nuestros bosques, porque ya que somos el pulmón, uno de los pulmones más importantes de la Tierra. Jóvenes, miren cómo va la deforestación en el Perú, como ustedes se dan cuenta, el Perú, este recurso natural, si bien es cierto, es renovable, jóvenes, pero en el Perú se ha deforestado 7.800.000 hectáreas en nuestro país. 7.800.000 hectáreas, jóvenes. Para el año 2021 se han perdido 137.976 hectáreas de nuestros bosques. Y sobre todo, ¿a causa de qué? De la agricultura migratoria, los cultivos ilegales y la minería ilegal, sobre todo en Madre de Dios, jóvenes, la tala ilegal también. Jóvenes, ¿cuál miren ustedes acá, ven cómo se va, cómo vamos perdiendo en el 2020 también hubo una alta deforestación, como ustedes ven. Jóvenes, los departamentos que más se han deforestado son Loreto, Ucayali, San Martín, Huánuco, Madre de Dios, Junín, Pasco, Amazonas, son los que más deforestación han tenido. Ya, jóvenes, miren ustedes cómo es la deforestación en el Perú, y eso cómo se sabe a través del proyecto de monitoreo de la Amazonía Andina Peruana, el MAP, ¿ok? Que ha identificado todas estas zonas que son totalmente deforestadas, sobre todo en la Pampa de Iberia, en Madre de Dios, miren en esta zona, con Madre de Dios, también la zona de Baguaja, Sunene, entre Madre de Dios y Puno, por esta zona, jóvenes, y la Amazonía Central, miren, la deforestación es muy alta, fíjense ustedes acá, entre Ucayali, Huánuco y Loreto, ¿ya? Jóvenes, miren la deforestación, la primera región con mayor deforestación es Loreto, segundo lugar Huánuco, tercer lugar Ucayali, cuarto lugar Madre de Dios y también Puno, quinto lugar. Ya chicos, ahora vemos cómo también se ha sustituido, de repente hasta se deforesta para que se siembre la hoja de coca, ya que el 36% de la producción potencial de cocaína en el mundo es dada por el Perú. Jóvenes, es lamentable. Lo importante, jóvenes, lo importante es que sepan que la hoja de coca no solamente va al narcotráfico, también se hace consumo tradicional, se hacen energizantes, la medicina natural necesita la hoja de coca, pero lamentablemente, jóvenes, también una gran cantidad va pues a la zona va pues al narcotráfico, ¿no? Miren las zonas donde se produce bastante coca, jóvenes, por ejemplo, el Guayaga, miren ustedes entre Huánuco y San Martín, Tocache, toda esta zona, por acá por Pucallpa también, jóvenes, también el Brain, que son los valles del río Apurímac y el río N, que está al final frontera entre Ayacucho, Cusco, Junín, sí, por esta zona, ¿ok? Entonces, jóvenes, veamos, sigamos. Ahora la contaminación del agua, jóvenes, que es el cambio en la calidad de los recursos, tipo químico, biológico, físico, y es muy perjudicial para los seres humanos, jóvenes. Las causas, en primer lugar, la introducción de sustancias muy contaminantes en lagos, ríos y acuíferos, y también, jóvenes, el ministerio, y ya saben que el sistema del acuífero, jóvenes, en los acuíferos son las aguas subterráneas, los recordamos, ¿ok? Jóvenes, el Ministerio del Ambiente ha visto que en Madre de Dios el mercurio supera los límites máximos permisibles, LMP. Jóvenes, por ejemplo, en peces como la mota punteada, 112 miligramos de mercurio por kilo. En el zúngaro, jóvenes, también 0,69 miligramos por kilo. Entonces, ya los peces se están contaminando porque están tomando esta agua y los seres humanos toman
comen estos peces, comen ese alimento diario de las comunidades. Entonces, miren, esto es un problema tremendo, la contaminación de los ríos. Miren el color de los ríos, chicos. También la basura es un contaminante altísimo, sobre todo acá en la costa. Jóvenes, las consecuencias, el 80% de las enfermedades en los países en vía de desarrollo es por la contaminación de las aguas, ya que el agua es un líquido vital, jóvenes. Sin el agua no podemos vivir. Y el Perú, el Lima no se salva. También en el río Lima hay mineras que están contaminando el caudal de las aguas del Rímac del Santa Eulalia, ¿ok? De donde nosotros también bebemos. Jóvenes, también el incremento de las muertes por la ingesta de aguas contaminadas se ha elevado. También se han alterado los ecosistemas y se disminuye la producción de la pesca, jóvenes, sobre todo en ríos, en lagos, hasta el mar se ha contaminado, jóvenes, con el petróleo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué medidas de desarrollo sostenible? En primer lugar, reducir el volumen de los contaminantes, pero lamentablemente el Perú es un país minero, y al ser un país minero, jóvenes, y nosotros dependemos económicamente de la minería, entonces lamentablemente, esto es un poco difícil de reducir. Jóvenes, reutilizar y tratar las aguas residuales. Esto es un proyecto, jóvenes, para que los desagües no vayan a contaminar los ríos. Esas aguas ya no se pueden potabilizar. Entonces, se necesita que haya, pues, todo un tratamientos de agua, ¿no es cierto? Reciclar los contaminantes. Jóvenes, inclusive hay proyectos, hay ingenieros que han dicho que hasta en las propias casas se puede limpiar el agua y reutilizarla, ¿no es cierto? Se puede reutilizar haciendo como por ejemplo, ¿no? Donde el agua se puede reutilizar, em, pequeños como almacén, jóvenes, donde puede salir inclusive gas, por un lado, y también el sólido, utilizarlo como fertilizante, y el agua a través de filtros que sea limpiada. Pero de todas maneras, es una infraestructura que se tendría que construir, y si lo hace el Estado, un gasto fuerte para el Estado, jóvenes, pero es necesario que se haga ese tipo de infraestructuras. Hablemos ahora de la contaminación del aire, jóvenes. Es la presencia de muchos contaminantes, la combinación de ellos también en concentraciones o niveles tales que son un riesgo para la salud de las personas y también para la calidad de la vida de la población. Entonces, jóvenes, este, estas fuentes contaminantes pueden ser biogénicas, que son contaminantes producidos por los mismos fenómenos naturales, ¿no? Pero la mayor parte son antropogénicas, ser humano, ¿no es cierto? Génicas, originado por el ser humano, jóvenes, ¿ya? Estos, sobre todo, la combustión de la energía fósil, que es el petróleo después convertido en gasolina, etcétera. Esto sobre todo trae mucha contaminación, jóvenes, porque lo hacen las industrias y también el parque automotor. Todos los carros, micros, tráileres también traen bastante contaminación al aire. Ya, jóvenes, vemos que de acuerdo al estudio de reporte de la calidad de aire en el mundo 2021, el Perú tiene la más baja calidad de aire en América Latina. Jóvenes, se dice que la materia particulada, que es PM es materia particulada, y esa materia particulada, jóvenes, puede ser hollín, puede ser partículas de carbón, inclusive a ver, por acá lo puse, puede ser hasta polvo, humo, ¿ok? Pequeñas gotas, partículas de agua, de metales. Esa es la materia particulada, jóvenes. Dice 2,5. ¿Qué significa esto? Indica el diámetro aerodinámico en micrómetros. Indica el diámetro aerodinámico en micrómetros. Ese es 2,5, jóvenes. Esa es la medida de las partículas de contaminantes que hay en el aire, que hemos visto que es 30 veces más pequeño que un cabello humano. 30 veces, o sea, miren ustedes el diámetro de su cabello, jóvenes. 30 veces más pequeño es esa partícula que entra por nuestros pulmones, jóvenes. Entra en nuestros pulmones, y eso también genera muchos problemas, por ejemplo, enfermedades de asma, bronquitis, efisemas pulmonares, inclusive enfermedades cardiovasculares, cáncer al pulmón, ¿no es cierto? Entonces, todo esto, jóvenes, eso disminuye también la función pulmonar, ¿ya? Entonces, este es el problema de la calidad
del aire. Jóvenes, ¿qué tenemos que hacer para disminuir la contaminación del aire? Jóvenes, usar bombillas, sobre todo esos focos ahorradores, que son baratos, son más baratos, jóvenes, y consumen menos electricidad. También usar transporte público, bicicleta o caminar. No tanto usar cada uno su auto, jóvenes, por más que sea bueno tener cada uno su carro, pero en países como en Ecuador, por ejemplo, he visto, bueno, hace años, no sé cómo ahora en Quito, que solamente usaban, por ejemplo, sus autos lunes, miércoles y viernes, una placa, por ejemplo, la placa impar, lo que termine en número impar. Martes, jueves y sábados, placa par. Los domingos, no, ¿no es cierto? Jóvenes, y también los ómnibus eran grandes, de 50 pasajeros, bien cómodos, no nada de carro chiquito ni combi chiquita, nada de eso, porque eso también está trayendo mucha contaminación y sobre todo, jóvenes, el, este, el, el tráfico que es espantoso en Lima y en ciudades importantes del Perú. Chicos, ¿están ahí? ¿Están viendo las medidas contra la contaminación? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, muy bien. Jóvenes, muy bien. Entonces también apostar por energías renovables como por ejemplo vehículos eléctricos o híbridos, ¿ok? A reforestar más también, reforestar para controlar los niveles de contaminación. Jóvenes, construir también sistemas de transporte más sostenibles, como hemos dicho, por ejemplo, la bicicleta es tan antigua y tan positiva. Jóvenes, también incluir la contaminación atmosférica en los planes de investigación internacional. Esto sí, sí estamos logrando esto. Jóvenes, también elegir limpiadores que sean más ecológicos. Por ejemplo, el vinagre es un buen limpiador, jóvenes, es más ecológico que, por ejemplo, usar esos productos químicos, usar pintura al agua, que no tengan muchos disolventes, o sea, esas pinturas satinadas ya no tanto. Jóvenes, si tenemos esos productos disolventes químicos, hay que taparlos muy bien, bien, bien tapaditos, porque si no, jóvenes, todo sube. Si está destapado, jóvenes, eso sube, inclusive el detergente, ¿ah? El ace en polvo, estas partículas también, jóvenes, suben al aire y después respiramos eso. No podemos tener una bolsa de ace que esté mal tapada. Tienen que taparla bien, bien amarradita, jóvenes. También reducir el consumo de carne y productos lácteos porque las vacas jóvenes, los toros son los que más también producen mucho metano, porque comen bastante. Ustedes saben que tiene como 4 estómagos, creo, la vaca, entonces también necesitan, por ese mismo trabajo, jóvenes necesitan expulsar pues las flatulencias y es bastante eso también, aunque no lo crean. Jóvenes, también hacer hogar orgánico, reciclar la basura, disminuir el uso de plástico sería lo mejor y evitar la quema de basura, jóvenes. Ya nada de quemar basura, ni tampoco quemar muñecos. Eso también genera muy genera muchos contaminantes en el aire. Ya, jóvenes, hablemos de la contaminación de los suelos. Por ejemplo, miren, hay que tener mucho cuidado con las pilas. Utilizamos bastante pilas en muchos dispositivos. Entonces hay que evitar esta contaminación, hay que reciclarlo, hay que ponerlo en espacios seguros, que los niños no lo vayan a estar chupando, porque eso también es muy, muy peligroso. Jóvenes, la contaminación del suelo entonces es la presencia de sustancias químicas producidas por el hombre, las cuales afectan la capacidad productiva. Miren, jóvenes, cómo se ven los suelos. Miren, jóvenes, por la contaminación, cómo se vuelven totalmente eriazos, ya sin capacidad productiva. Y eso también es por las prácticas deficientes, las prácticas agrícolas deficientes, jóvenes, por ejemplo, que no hay una gestión adecuada de los desechos sólidos. Por ejemplo, acá en la costa enterramos en los arenales. Lo malo es que hay cada vez menos arenales en los que enterrar, jóvenes, los desechos, pero yo he visto en las zonas andinas y en la selva jóvenes que simplemente lo botan hacia el río, lo botan hacia los valles y eso contamina totalmente el suelo, porque ocurre un fenómeno que se llama lixiviación de vertederos mal administrados. Jóvenes, la lixiviación es a ver, por acá lo puse la lixiviación. Jóvenes, ocurre cuando un líquido pasa a través de un material sólido y se disuelve o arrastra los componentes de ese líquido al material sólido, es decir, a los suelos.
jóvenes. Entonces, miren, es como decir que ese líquido, ese de la basura, jóvenes, se mete a los suelos y ahí contamina totalmente los suelos. Es como ese fenómeno de lixiviación, lo podemos ejemplificar con una bolsa de té. Recuerden que una bolsita de té que tiene las hierbitas particuladas adentro, jóvenes, cuando le echamos el agua caliente, ¿qué pasa? Ahí pues, se produce el fenómeno de lixiviación. El agua logra sacar todas las propiedades del té, el aroma, el color, el sabor, todo eso. Eso es lixiviación, jóvenes. Entonces, eso también pasa en los suelos cuando esos suelos tienen, se puede decir que absorben todos esos componentes, esos componentes químicos, esos contaminantes, jóvenes, lo absorbe el suelo. Ya también vertido descontrolado de residuos domésticos, industriales, pero también mineros, es lo que más contamina en el Perú. Ya, jóvenes, hablamos entonces de las consecuencias de esta contaminación, pérdida de la productividad, miren, jóvenes, cómo se pierde la productividad, se desertifica, muerte de los organismos útiles del suelo, los nitritos, los nitratos, todo lo que le da feracidad, o sea, todo lo que hace que una tierra sea fértil, mueren por los contaminantes. ¿Ok, jóvenes? También el uso de plaguicidas en la cadena alimenticia, sobre todo los plaguicidas para poder hacer frente pues a las plagas. Se utiliza mucho químico, jóvenes, eso tiene que ser con mucho cuidado. Por eso es que ustedes tienen siempre que lavar las frutas, porque en la cáscara, tal vez ahí también ha llegado de repente los plaguicidas, por eso hay que lavar las frutas jóvenes para que no tengamos que sufrir enfermedades, ¿ok? ¿Qué medidas podemos de desarrollo sostenible, jóvenes, usar abonos orgánicos? Por ejemplo, me he enterado que, por ejemplo, se están utilizando el ajo y la cebolla para hacer perdón, utilizar plaguicidas orgánicos, perdón, el ajo y la cebolla están haciendo que sean orgánicos, están haciendo que los bichos se vayan de algunos lugares, se están utilizando, pero el ajo es caro, jóvenes. Entonces, a veces esos plaguicidas, orgánicos son un poco costosos, pero a veces sería necesario hacerlo, ¿no? Sobre todo con más cebolla. La cebolla es un poco más barata. Jóvenes, los abonos orgánicos, como por ejemplo el compost, y también volver a nuestro guano de las islas. Lo que pasa es que ahora ya no hay mucha producción de ese guano. Jóvenes y sobre todo practicar la rotación de tierras de cultivo, es decir, hacer descansar la tierra una temporada y la siguiente ya se puede sembrar. Y sobre todo criar en esa tierra que está descansando animalitos para que nuevamente la puedan fertilizar. Ya, eso sería importante. Jóvenes, pérdida de la biodiversidad es entendida como la disminución o desaparición de nuestra diversidad biológica, jóvenes. Se están desapareciendo los seres vivos que habitan nuestro planeta, como por ejemplo, ya se sabe que el oso polar se va a extinguir, se va a desaparecer porque se está perdiendo su hábitat. Jóvenes, ¿por qué afecta esto? Por la sobreexplotación del medio natural. Cada vez más, por ejemplo, en la India, también amplían más las zonas agrícolas entrando al hábitat del tigre de Bengala, que también está amenazado, jóvenes, por de la desaparición. Esto es pérdida de la biodiversidad. ¿Ok? Los seres vivos vayan desapareciendo, también por la degradación de los hábitats, jóvenes. También la contaminación del medio ambiente hace pues que también haya esta pérdida de diversidad, la introducción de especies invasoras. Jóvenes, me enteré que a Australia llevaron camellos, porque dijeron el camello es del desierto, nos va a ayudar, va a ser algo bueno. Jóvenes, algunos camellos se escaparon y se fueron a vivir al desierto. Esto trajo un desequilibrio ecológico espantoso, jóvenes, porque el camello tiene bastante aguante para buscar agua. Y en Australia, jóvenes, hay poca agua. Entonces los camellos se bebían todo el agua y las comunidades jóvenes y los demás animales, eso trajo un desbalance, un desequilibrio ecológico que tuvieron que sacrificar miles y miles de camellos jóvenes. Entonces no se debe introducir otras especies porque puede traer desequilibrios ecológicos, ¿no? Y desaparecen los animales que son de esa zona. Por eso no es bueno. Jóvenes, efectos del cambio climático también. ¿Qué consecuencias negativas traen? Jóvenes, puede atentar contra la seguridad alimentaria. Claro que sí, la pérdida de la biodiversidad. También nos hacemos más vulnerables ante los desastres naturales, porque si, por ejemplo, hay deforestación, se pierden esos árboles, nos volvemos más vulnerables. Jóvenes, también la seguridad energética.
también por causa de la deforestación es posible. El acceso al agua limpia y a las materias primas también. Todo esto puede ocurrir, jóvenes, si no hay una forma racional de usar nuestros recursos naturales. Jóvenes, las medidas que se pueden lograr para que ya no se, de desarrollo sostenible, para que no haya esa pérdida de la biodiversidad, es no adquirir especies exóticas ni abandonarlas porque se convierten en especies invasoras. Jóvenes, yo he visto en el campo de Marte y en otros lugares donde hay parques con árboles grandes, he visto loros de cabeza verde. Jóvenes, ellos no tienen, por ejemplo, no tienen un depredador natural. Eso puede ser peligroso, jóvenes. Entonces, he visto también ardillitas. Las ardillas también, ¿qué problemas puede traer, jóvenes? Las ardillas también se comen los huevos de las aves que son de acá de Lima. Entonces, no es bueno que se compren ni monitos, ni lagartijas, nada de eso, jóvenes. Hay que admirarlas, hay que verlas, pero dejarlas. Solamente hay que conformarnos con nuestros animales domésticos, jóvenes, el perro, el gato. Asumir las 3 R's ecológicas: reducir, reutilizar y reciclar. Además, elegir productos que sean y servicios sostenibles para que haya menos impacto en la naturaleza de productos que son que tienen muchos químicos, que son muy elaborados. Jóvenes, también actuar de manera responsable con la naturaleza, sobre todo no ensuciar. Yo veo ahora en las épocas de verano cómo se ensucian las playas. No, jóvenes, hay que llevar nuestra basura para poder embolsarla y botarla en los tachos que existen, no hacer fogatas, no tirar basura, no llevarse ningún ser vivo de ningún lugar, chicos. Hay que también reducir el uso de la energía y combustibles. Jóvenes, ustedes desenchufen todo. Si ustedes desenchufan todos sus electrodomésticos, van a ver que va a llegar menos recibo de luz, de todas maneras. ¿Ok? Entonces es importante desenchufar todo, usar en lo mínimo los combustibles fósiles, sobre todo, y también que los gobiernos hagan normas que protejan nuestra biodiversidad. Ahora vamos a hablar de las 11 ecorregiones, jóvenes. Las 11 ecorregiones, eligiendo primero que el ecosistema es la unidad básica de la ecología, está conformado por organismos que viven en un área o un medio físico y que interactúan entre ellas. Están compuestas por plantas, animales y microorganismos. Tenemos, por ejemplo, ecosistemas de bofedales, bosques de relictos, las lomas costeras, que son en toda la costa peruana, jóvenes sabana húmeda, bosques estacionalmente seco y ribereño. Nuestro país ha reconocido 17 países, está reconocido como uno de los 17 países llamados megadiversos, jóvenes, porque poseemos el 70% de la biodiversidad del planeta y el Ministerio del Ambiente, a través de su Ministerio de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales, es el responsable, jóvenes, de gestionar todos nuestros ecosistemas. ¿Ya? Jóvenes, hablemos de lo que es la ecorregión, que fue sostenida por primera vez, jóvenes, por el doctor Antonio Braque, ex ministro también de Medio Ambiente, jóvenes. Él dice que una ecorregión es un área geográfica que se caracteriza por contar con similares condiciones climáticas, edáfica se refiere a los suelos, a los tipos de suelos hidrológicas, a las aguas que hay ahí, de ríos, de lagos, florísticas, la flora, la fauna, jóvenes, y otros factores que actúan y estos factores que actúan de manera interdependiente. Miren acá, este es el mapa de las 11 ecorregiones que nos ha propuesto. Hablemos primero la del mar tropical. Miren qué bonito se ve esta imagen del mar, chicos, y veamos que el mar tropical solamente está, pues, son las aguas cálidas, la que tiene que ver con el Niño, ¿no es cierto? Se extiende desde los 5 grados latitud sur, jóvenes, hasta California, va hasta Estados Unidos, ¿ya? Tiene temperaturas entre 19 grados en invierno y 23 grados en verano. Jóvenes, como vemos, la flora característica la vemos acá, son los manglares. Jóvenes, hay otras, sobre todo, ¿dónde? En los ríos Salumilla, Tumbes, Piura y Chira. Solo la costa norte tiene mar tropical, ¿ya? Tumbes y Piura. Jóvenes, también tenemos fauna, como por ejemplo la ballena jorobada, las conchas negras, ¿no? Cocodrilos y otros. Y en las zonas rocosas de nuestro mar tropical viven las langostas y los cangrejos, ¿ok? Veamos ahora, jóvenes, el pez espada, por ejemplo, que también es del mar tropical, jóvenes.
el cocodrilo americano, miren ustedes, esta zona, el oso manglero, que es igualito que el mapache, pero de Estados Unidos, este también está en proceso de extinción. El ave fragata también vive en esta zona. Ya jóvenes tenemos las conchas negras, la ballena jorobada, jóvenes algunos crustáceos. Ahora hablemos del mar frío, miren qué diferente el color, ¿no? El mar frío, jóvenes, también se le llama mar frío de la corriente peruana, y miren, ve desde las penínsulas de Illescas en Piura, que está a 5 grados de latitud sur, hasta Tacna, esta frontera con Chile. Esto está formado por corrientes frías que vienen pues de la Antártida, ¿no es cierto? Este, em, de esas aguas antárticas, jóvenes. Ya tenemos, por ejemplo, en su flora, a ver, en su flora tenemos mucho fitoplancton. Es la zona del Perú que tiene mayor riqueza ictiológica gracias al fitoplancton, al zooplancton, jóvenes, y otras variedades de algas que tenemos. En la fauna, miren, tenemos el delfín, los lobos marinos, tenemos la anchoveta, que también es la base de la alimentación de las aves, y también jóvenes de los peces. Acá les presento algunas aves, como por ejemplo el guanay, estas son aves guaneras, el piquero, el pelícano. Tenemos también las nutrias marinas que viven también en nuestro mar frío. Ok, jóvenes, ahora hablemos del desierto del Pacífico. Miren, ustedes lo tienen desde la península de Illescas, jóvenes, hasta frontera con Tacna. Toda la zona de la costa se llama desierto del Pacífico. Es de los 5 grados latitud sur hasta los 27 grados latitud sur, es decir, hasta el norte de Chile, desde Piura, sur de Piura, Península de Illescas, hasta la frontera con Chile, ya, hasta el norte de Chile inclusive. Jóvenes, su relieve es llano, con ciertas ondulaciones, se presentan zonas escarpadas en el centro y sur del país, su clima es semicálido, muy seco, desértico, árido subtropical, con neblinas invernales, por eso que se forman las lomas, jóvenes. Tenemos, por ejemplo, los totorales en el invierno, ¿ah? En el invierno se forman las lomas. Acá tenemos los totorales y juncales, esa es una flora específica. Acá también tenemos más flora, sí. Miren, tenemos la grama, los tilanciales. Jóvenes, también existía antes, ahora ya no se ve, los bosques de galerías. Miren, como decir, una especie de fotografía, pero no, una acuarela, jóvenes, me parece del siglo XIX, jóvenes. Estos bosques deberían existir en las laderas o en las márgenes de los ríos, tanto izquierda como derecha. Existía antes, jóvenes. Ahí cerca del Parque Chabuca habían unos árboles donde hay todavía, jóvenes, 3 o 4 arbolitos donde se concentran varias aves, porque ese es su único lugar de vivencia. Ellos no migran a otro lado, jóvenes, y esto como fue eliminado, prácticamente deforestado, destruido, esas avesitas hasta ahora viven en esos y está bien pobladito de esas aves, jóvenes. No sé si todavía existen, porque algunos también los han matado por el pipí, por el popó que ellas también sacan, los vecinos se quejan. Es una tristeza, jóvenes, porque son aves que viven ahí, ¿no es cierto? Jóvenes, también tenemos la fauna, vemos nosotros, por ejemplo, el camarón de río, sobre todo en los ríos todavía de Arequipa, donde no hay tanta contaminación, pero también hay otras aves como la tortuguita peruana, como la tortuguita peruana, jóvenes, también tenemos el búho de los arenales, camarones, jóvenes, ¿cómo se llama esta avecita? A ver, esta ave se llama... ah, aguiluchos, no, tiene otro nombre, pero también hay aguiluchos acá, también hay aguiluchos. He visto cómo un aguilucho cazaba a una paloma en el aire, jóvenes, pero eso es muy difícil de ver. Pero sí he visto, este tiene otro nombre, ¿cómo se llama? Los que a veces se van en los basurales, esos animalitos, esas avecitas. Mucho también he visto en las costas norte del Perú, también he visto estas aves, por ejemplo, en Trujillo, en Chiclayo he visto. Se llama, ya se me va a venir a la cabeza en cualquier momento. Jóvenes, entonces hablemos ahora del bosque seco ecuatorial. El bosque seco ecuatorial, jóvenes, es una faja costera que va de 100 a 150 kilómetros desde los 0 grados ecuatoriales hasta los 5 grados latitud sur, jóvenes, desde la península de Santa Elena en Ecuador, ¿ok? A 5 grados latitud nada más. Desde las penínsulas de Santa Elena en Ecuador hasta la cuenca media del río Chicama. Miren, jóvenes, esta ecorregión del bosque seco ecuatorial está de plomito, miren, gran parte de Tumbes, Piura, jóvenes, también parte de Lambayeque, la zona andina de Lambayeque, jóvenes, pero también entra hasta el valle del río Marañón en Cajamarca, jóvenes,
hasta esa zona llega, miren, todo eso se llama bosque seco ecuatorial, su clima, su temperatura, su clima es cálido, seco y tiene lluvias en el verano, su relieve también es llano en el oeste, es montañoso y jóvenes en Piura podemos ver los cerros de Amotape que son bien famosos. Tenemos también la flora, como por ejemplo el ceibo y el algarrobo también crece en esta zona, justamente en el bosque seco ecuatorial. El algarrobo es muy importante, jóvenes, en esta zona. En esta zona. También tenemos su fauna como el zorro de Sechura, la pava aliblanca, también está el oso de anteojos. Todo eso es el bosque seco ecuatorial, jóvenes. Interesante. Vamos, seguimos. Por ejemplo, ahí también viven animales como el puma, la iguana, jóvenes, el oso hormiguero. Acá tenemos flora, el ceibo, miren qué alto. El oso de anteojos también, jóvenes, vive en esta zona. También tenemos el zapote, miren ustedes para que lo conozcan. En esa zona también vive la ardilla. Por eso es que la ardilla la han traído a Lima, jóvenes. También el guayacán, miren qué bonito es este árbol que florece una vez al año nada más, miren, con sus hojas amarillitas. ¿Se dan cuenta, chicos? Vamos ahora a ver el bosque tropical del Pacífico. El bosque tropical del Pacífico es una pequeña zona nada más que está, jóvenes, en Tumbes. Se le llama bosque tropical porque es igualito que la selva, como si fuera la selva acá de Loreto. Es igualito. Se extiende a lo largo de la costa del Pacífico, desde el norte del Perú hasta América Central, ese bosque tropical del Pacífico. Comprende entonces solamente el área de Tumbes, una zona de Tumbes, no todo Tumbes, miren ustedes, ¿ah? Su clima es tropical húmedo, sus colinas son menores de 500 metros sobre el nivel del mar, tiene numerosas quebradas, su flora tenemos el ligueirón, jóvenes, que acá tenemos una foto. Chicos, ¿están viendo el liguerón? ¿Sí? ¿Sí? A ver, una respuesta. ¿Sí, chicos? ¿Están allí? Sí, Jóvenes, ¿me profesor. pueden dar una Sí, respuesta, por Miss. favor? Gracias. Ya necesito saber que están ahí. Ya tenemos, por ejemplo, el ceibo, el guayacán, el palo de balsa. Miren ustedes, ¿por qué es importante el palo de balsa? ¿Qué se hace con el palo de balsa, chicos? Miren, con este palo de balsa, jóvenes, que es grueso, ancho, se hacen estas embarcaciones. Es muy bueno por eso. Jóvenes, también tenemos, por ejemplo, epífitas como árboles epífitos epífitas como la salvajina, que ya hemos dicho que las plantas epífitas son las que usan los árboles para poder alcanzar el sol, jóvenes, y hacer el fitoplancton, ¿ya? Entonces, esas son algunos ejemplos de su flora. También tenemos su fauna, como por ejemplo el otorongo, jóvenes, algunos tipos también de oso hormiguero, el monocoto de Tumbes, ¿no? El jaguar u otorongo, ¿ok? Digamos, chicos. Ahora veamos la serranía esteparia, que está con todo este color marroncito. Miren todos los departamentos que tiene serranía esteparia, por ejemplo, La Libertad, ¿no es cierto? Ancash, Lima, todos los departamentos que tienen costa también tienen serranía esteparia. Esto se extiende en el flanco occidental andino, desde los departamentos de La Libertad hasta Tacna, entre los 1000 y 3800 hasta 4000 metros sobre el nivel del mar. Su clima es templado, subhúmedo, de 1000 a 3000 metros, jóvenes y frío por encima de los 3000 metros sobre el nivel del mar. Jóvenes se caracteriza porque tiene un relieve con valles estrechos, quebradas, laderas muy empinadas, también tiene flora. Jóvenes, en las partes bajas se ven las estepas, los cactus, los guarangos, el molle, el mito. Miren, acá tenemos un molle. Ok, jóvenes, en las partes medias el bosque ralo, guanarpo, bromelias, pajonales, por ejemplo, la flor de la cantuta tenemos acá. Y en las partes altas, jóvenes, se cosecha, hay gramíneas, pero también una de ellas es el chocho o tarwi, que es un gran alimento, jóvenes, que viene a Lima, lo traen nuestras comunidades andinas acá a Lima y su consumo es muy positivo, jóvenes, tiene bastantes minerales. El chocho tarwi. Jóvenes, también tenemos fauna, como por ejemplo el puma andino, la paloma torcaza y y también, por ejemplo, acá tenemos el cóndor, el cernícalo, el aguilucho grande, vizcachas, venados, etcétera. Ya esta es la serranía esteparia. Vamos a hablar ahora de la puna y los altos Andes. Jóvenes, su clima es frígido, va sobre los 5000 metros sobre el nivel de mar, es gélido por encima de esa altitud. Jóvenes, ya, la Puna y los Altos Andes lo encontramos en toda esta zona que está de color mostaza, miren, chicos, desde los 3800 hasta los 6700 metros sobre el nivel del mar.
zonas como, por ejemplo, desde Cajamarca al sur del Paso por Cuya hasta Argentina y Chile, hay Puna y Altos Andes. Es de este colorcito, jóvenes. Miren, hay varios departamentos también que tiene Puna y Altos Andes. Jóvenes, su flora son los pajonales naturales, ¿no es cierto? Las yaretas, miren ustedes acá las yaretas, también los bofedales, que son zonas húmedas, húmedas, pero donde crece justamente la yareta, ¿ya? Y son zonas, pues, de mucho pastoreo, por ejemplo. También se encuentran bosques de quiñuales, rodales de titanca, que la titanca es la puya raimondi, como ustedes lo ven. Jóvenes, faunas importantes como el ñandú o suri, también la parihuana, jóvenes, pero también he visto que la parihuana en las épocas de verano baja a los pantanos que están cerca de la costa peruana. He visto, por ejemplo, parihuanas en Huacho, jóvenes, cerca de la playa hay unos pantanos, cerca de la playa El Paraíso, hay unos pantanos donde he podido observar parihuanas. O sea, las parihuanas también bajan, en Ica también bajan, jóvenes, a la zona de Ica. Ya, jóvenes, también tenemos patos, tarucas, cóndores en los Puna y los Altos Andes. Jóvenes, acá tenemos una imagen más grande de los bofedales. Jóvenes, acá, sobre todo esta zona sufre de sobrepastoreo. Acá también tenemos el lichu. Estos bofedales los he visto mucho en la meseta del Collao, en Puno, la meseta del Collao. Jóvenes, acá hay pastoreo, por ejemplo, de las llamas, las alpacas, las vicuñas, los guanacos, jóvenes que son nuestros camellos sudamericanos. Miren la taruca, qué hermosa la taruca. ¿No es cierto que también es de esta zona? Jóvenes, el cóndor andino también vive en esta zona, aunque los animales de todas maneras migran de una región a otra. Ya, ahora hablemos del páramo, jóvenes. El páramo es una zona pequeñita, nada más acá entre Piura y Cajamarca. ¿Ya? La zona de Huancabamba y la zona de Chinchipe en Cajamarca está a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Es un poquito nada más el páramo. Su clima es frío, muy húmedo, nublado, tiene altas precipitaciones. Su relieve, jóvenes, es escarpado en las cumbres altas, llanos y ondulados en la meseta. Su flora, jóvenes, tienen orquídeas hermosas, miren, bromelias, líquenes, estas son las bromelias, ¿ya? Musgos también, jóvenes, la fauna es muy importante. Aquí tenemos el tapir de montaña, el venado de cola gris, tenemos el cóndor otras especies. Jóvenes, ahora hablemos de la selva alta, que es todo lo que ustedes ven de verdecito. Miren, Piura también tiene un poco de selva alta. También miren ustedes Lambayeque. Jóvenes, la selva alta es todo el flanco oriental andino de la vertiente occidental del Pacífico y cuencas de los ríos Jequetepeque, Saña, La Leche, Chira, Piura, que son ríos que van hacia el Océano Pacífico. Jóvenes, las partes medias del Valle del Marañón, todos, chicos, miren, hasta esta zona. Hasta entre Puno y Madre de Dios también. ¿Se dan cuenta? Jóvenes, su clima es semicálido, muy húmedo y 22 grados de temperatura en las partes bajas, 12 grados en las partes más altas. Ustedes recuerden que la temperatura cuando más alto es, más frío hace. Jóvenes, su relieve tiene bosques enanos, bosques neblina, bosque de lluvia. Ahí tenemos ustedes los metros, los metros sobre el nivel del mar. Jóvenes, tenemos la flora como el cedro, la quina, el cedro, que es una planta noble, un árbol noble, jóvenes, con una madera que dura muchos años. Por eso que también no se encuentra mucho cedro. Es caro el cedro, joven. Imagínense que yo tengo un ropero que tiene como 70 años, lo heredé de mi abuelita y lo tengo de recuerdo, y es hecho de cedro, no le entra ni siquiera la polilla, chicos. Ya tenemos también árboles de la quina, el árbol de la quina, jóvenes, que también no se ve mucho el árbol de la quina, ya está en nuestro escudo nacional, el cacao, jóvenes robles, nogales, orquídeas. También en su fondo tenemos el mono choro cola amarilla, que es altito. El mono choro cola amarilla es altito, jóvenes. El ave emblema de nuestro país, que es el gallito de las rocas, y otros animalitos más. Me gana la hora. Jóvenes, el bosque tropical amazónico, que es toda la selva, pues, de Loreto, Madre Ucayali y Madre de Dios. Jóvenes, esto comprende todas las zonas que están por debajo de los 600 metros sobre el nivel del mar. Es la ecorregión más extensa del país y está inundada por grandes ríos amazónicos. ¿Ok? Sobre todo en las épocas de creciente. Su clima es tropical húmedo, ¿ok? Con lluvias que permanecen hasta los 10 grados latitud sur y en estación seca, y en estación seca al sur también tenemos, sobre todo en Madre de Dios, temperaturas promedios de 24 a 26 grados. Jóvenes, en su relieve predominan llanuras o colinas que son pequeñitas, no tienen más de 500 metros sobre el nivel del mar, pero la mayor parte es llano amazónico. Por eso también le llaman al bosque tropical llano amazónico. Jóvenes, en su flora
podemos ver este árbol tan alto, miren la lupuna, también está la Victoria Regia, que se puede ver estas hojas enormes, jóvenes, que están flotando en los grandes ríos amazónicos. ¿Ok? Tenemos también aguajales, bosques de ladera, etcétera. En la fauna tenemos, por ejemplo, estos guacamayos, miren qué bonito, el oso hormiguero, el oso perezoso, cuando vayan, por ejemplo, a Iquitos, hay zonas de rescate donde estos animalitos se los prestan, ustedes lo pueden hasta cargar, es muy bonito, jóvenes. Entonces también hay jaguares, otorongos, todo lo demás, ¿ya? Ustedes van a ver. Jóvenes, ahora hablemos de la sabana de palmeras. La sabana de palmeras está localizado en Madre de Dios, miren acá en las pampas del río Het, solamente esta zona entre Madre de Dios y un poquito de Puno, pero casi nada más es en Madre de Dios. Ya su clima es húmedo, y tiene estaciones secas con temperaturas de 24 a 26 grados. Acá se ve, por ejemplo, las palmeras de aguaje en esta zona. Su relieve es llano, tiene pastos altos, también palmeras, colinas de poca elevación. Tenemos también, por ejemplo, aquí el, ya vieron las 9. Tenemos aquí, uy, tenemos que apurarnos. A ver, tenemos aquí, por ejemplo, la palmera del aguajal. El aguajal, jóvenes, también está el guasaí, el tahuari, ¿ok? También tenemos gramíneas, arbustos dispersos. Aquí miren ustedes, estas las gramíneas son estos arbustos. Chicos, también tenemos faunas como el tucán gigante y miren, el lobo de crin. Acá tenemos allá, el lobo de crin. Miren, es un lobo que tiene las patas bien largas. Miren, parece como un perrito, el lobo de crin. También tenemos acá el ciervo de los pantanos, la nutria gigante y otras especies más. Jóvenes, ahora vamos a hablar de la Amazonía y la Antártida. Miren, esta es una reserva de biodiversidad del mundo. Tanto la Amazonía como la Antártida son zonas importantes del planeta, son valiosas reservas de agua dulce, reguladoras del clima mundial, sobre todo la Amazonía. ¿Ok? Jóvenes, además, tiene una riqueza, una diversidad biológica muy rica. ¿Ok? Hablemos entonces ahora de la Amazonía, que se ubica en la parte central y septentrional de América del Sur. Se extiende por 7,4 millones de kilómetros cuadrados y comprende 8 estados, jóvenes, como ustedes ven: Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, la Guyana Francesa, todos estos países, jóvenes, y se caracteriza porque es la mayor cuenca del mundo y aporta el 20% de agua dulce que va hacia los océanos a través del océano, del río Amazonas. ¿Se dan cuenta? Tiene más de la mitad del bosque húmedo tropical. Jóvenes, además concentra la mayor biodiversidad del planeta porque en esta zona hay mucha biodiversidad, jóvenes. Y además es la región que tiene, la que produce más oxígeno, y es por eso que en algunos países nos están pagando por certificados de carbono, jóvenes, es decir, para mantenerlas, las para mantener los árboles, para que no haya deforestación, ¿ok? Además, también acá tenemos gran diversidad cultural porque hay comunidades nativas amazónicas que viven en esta zona. Jóvenes, en 1978 se constituyó el Tratado de Cooperación Amazónica que han integrado pues Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Guyana y Surinam para poder, jóvenes, promover el desarrollo armónico de nuestra Amazonía a través de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA. Jóvenes, las amenazas que sufre la Amazonía, sobre todo, son la deforestación entre los años 1985 y 2020, donde se ha perdido 74,6 millones de hectáreas de bosques. Jóvenes, otras causas que tenemos, las concesiones mineras que hay en la Amazonía, jóvenes, también la extracción de petróleo y gas, como ustedes ven, la expansión agrícola porque deforestan para ampliar las zonas agrícolas y también la construcción de carreteras, jóvenes, y otras más, como por ejemplo, adjudicación de las tierras, etcétera. Jóvenes, también tenemos que, como consecuencias, la destrucción de la biodiversidad, el deterioro de uno de los más importantes productores de oxígeno en nuestra Amazonía. Jóvenes, destrucción de nuestro patrimonio natural mundial y también aumento de incendios forestales, sobre todo en las épocas de sequía. ¿Ok? Entonces, todo esto podemos decir de la Amazonía. Ahora hablemos de la Antártida, que se localiza al sur del paralelo 60 grados, 60 grados latitud sur. Y jóvenes,
según el Tratado Antártico. Además, tiene una forma circular, es el polo sur prácticamente, ¿ok? Es el polo sur. Jóvenes, su clima es muy seco, lejos del mar, con precipitaciones de nieve y temperatura media que en enero puede ser de los 4 grados hasta los 40, en la costa hasta los 40 grados bajo cero y en el interior puede llegar a los 40 grados bajo cero. En la costa todavía a los 4 grados porque el mar de todas maneras es termorregulador, como les dije, ¿no es cierto? Ya les he explicado antes eso. Jóvenes, en julio puede llegar de 23 grados, jóvenes en la costa a 68 grados bajo cero en el interior, 23 grados bajo cero, por eso en esas épocas no se viaja a la Antártida. Jóvenes, ahí podemos ver que la atmósfera es translúcida y se favorece la instalación de climas, de observatorios climatológicos y astronómicos para poder estudiar, jóvenes, el clima, los astros, el universo, se puede estudiar en la Antártida, jóvenes. ¿Ya? ¿Qué recursos naturales tiene la Antártida? Como ustedes ven, jóvenes, acá se encuentra la mayor reserva de agua dulce. También podemos tener mamíferos marinos grandes, jóvenes, como la ballena azul, que lo vemos acá. También como las orcas, como la que tenemos acá. Jóvenes, gaviotas, pingüinos y sobre todo el krill. Miren, el krill que es la base de la alimentación de toda la fauna antártica. ¿Ok? Tiene gran potencial también minero y dicen que también de hidrocarburos. Jóvenes, en Antártida también, ya les dije los pingüinos, miren, acá en esta foto se ve también los pingüinos. Chicos, también está el bacalao, la ballena azul, el cormorán antártico, ¿no es cierto? Algunas de las especies. Jóvenes, hay hallazgos de petróleo, lo han hecho los rusos, se han dado cuenta de que es petróleo en la Antártica, pero no se puede utilizar nada. La Antártida, jóvenes, debe ser de todos, de toda la humanidad y nadie la debe tocar, esperemos. Pero hay países que reclaman la Antártida como Argentina, Noruega, Australia, Francia, también Nueva Zelanda, jóvenes, también Chile, ya Gran Bretaña. Jóvenes, el Tratado Antártico fue el 1 de diciembre de 1959, fue firmado en Washington, D.C., la capital. Jóvenes, 12 países en primer lugar fueron los que hicieron el Tratado Antártico. Nosotros, Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica, Rusia, ¿ok? Pero recién entra en vigencia ese tratado en 1961. Jóvenes, ahora hay 54 miembros de la Antártida, países miembros, jóvenes, pero los miembros signatarios son los 12 primeros, los miembros consultivos son, por ejemplo, el Perú está dentro de los miembros consultivos, ¿ok? Y también hay miembros adherentes. Jóvenes, su marco normativo es que solamente puede ser utilizado para fines pacíficos, ¿no es cierto? Solo para investigación científica y la cooperación entre las bases de investigación, ¿no es cierto? Que debe haber, jóvenes, que siempre hay intercambio de resultados científicos de todas las bases de todos los países que tienen bases ahí. Jóvenes, además el Tratado Antártico se ha complementado con otro sistema de tratados, como por ejemplo el protocolo del Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente en Madrid de 1991, la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas en Londres de 1988 y la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos en Canberra en 1980. Jóvenes, acá tenemos el krill en una foto más grande. Jóvenes, nuestro primer barco que iba a hacer las investigaciones, que fue el Humboldt, nuestro buque de la Armada Peruana Humboldt. Jóvenes, lo tuvimos que se tuvo que hacer, no era oceanográfico como el que ahora tenemos. Miren ustedes, ahora tenemos el buque de la Armada Peruana, pero que es oceanográfico, inclusive tiene su espolón para ir rompiendo el hielo. Ahora este es el nuevo buque que es el BAP Carrasco. Entonces el Perú, jóvenes, se adhirió al Tratado Antártico en 1981, pero desde 1989 es miembro consultivo. O sea, primero fue adherente nada más, pero después fue miembro consultivo porque pusimos ahí, acá se ve, jóvenes, nuestra estación científica Machu Picchu. ¿Ok? Y ya, jóvenes, vamos en la 29ª expedición científica del Perú a la Antártida. Desde diciembre hasta enero, hasta febrero, hasta marzo, todos los años vamos a hacer investigación. Jóvenes, ¿quién está a cargo de nuestro Tratado Antártico y de nuestras actividades en la Antártida? El Instituto Antártico Peruano, INAMPE.
INAMPE, ¿ya? Que es dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Jóvenes, nuestra estación científica está en la isla Rey Jorge, en una península de la Antártida, ¿ya? Jóvenes, continuemos. Veamos ahora las áreas naturales protegidas, que son espacios continentales, marinos del territorio nacional, reconocidos, establecidos, protegidos legalmente por el Estado. Miren, todos estos espacios son áreas naturales protegidas. Jóvenes, esto está a cargo del SINAMPE, Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿ok? Está conformado por el SINAMPE, pero quien dirige, establece los criterios técnicos es el CERNAM, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Actualmente tenemos 76 áreas naturales protegidas. Jóvenes, estos tipos de áreas son de uso indirecto, es decir, de carácter intangible que no se puede, que se debe resguardar, como por ejemplo los parques nacionales, los santuarios nacionales y los santuarios históricos. Y de uso directo o tangible, es decir, que se puede utilizar, pero de manera racional, por ejemplo, jóvenes, las reservas, los refugios, las reservas comunales, las paisajísticas, los bosques de protección, los cotos de caza, donde sí se puede cazar, pero siempre que el animal sea macho, sea viejo, ¿no es cierto? No se pueden cazar animales jóvenes. Hay toda una legislación. Jóvenes también son áreas reservadas. ¿Por qué es importante, jóvenes, que haya áreas naturales protegidas para, para jóvenes contar con territorios en el cual se puedan generar y conservar nuestras especies únicas, nuestra diversidad biológica, además preservar el paisaje y contribuir al desarrollo sostenible de nuestro país? Hablemos de los parques nacionales que tienen carácter intangible, o sea, no se puede utilizar de uno o más ecosistemas. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que preserva? Flora, fauna silvestre, características paisajísticas, culturales también. Jóvenes, estas son áreas de investigación científica y también se puede hacer turismo, ¿ok? Son 15 los parques nacionales. Jóvenes, tenemos por ejemplo el de Cutervo en Cajamarca, que por ejemplo preserva los huachlos que están en las cuevas de San Andrés, también los bosques montanos, el de Tingomaría en Huánuco, que preserva, por ejemplo, esa montaña que tiene forma de bella durmiente, también aves como las lechuzas, esa es la cueva, por ejemplo. Jóvenes, también el Manu, el Cusco en Madre de Dios, que reserva especies de puna, de bosques enanos, nubosos, lagarto negro, el lobo río, el del río, el jaguar, jóvenes. Acá tenemos, por ejemplo, una de esas especies, pero que lamentablemente el Estado no lo está conservando, jóvenes. Tenemos también el huascarán, que está en el departamento de Ancash. Miren, conserva los queñuales, ¿no es cierto? Miren estas plantas que se descascaran y están, justo yo las he visto, jóvenes, aquí cerca de esta, la Esmeralda de los Andes, que es la laguna de Yanganuco. Jóvenes, en Tumbes Piura también se conserva la nutria y otros, sobre todo jóvenes, se llama Cerros de Amotape, eso está en Tumbes Piura. Jóvenes, en el Alto Purus, que está en el Ucayali, Madre de Dios, se conservan los guacamayos, de cabeza verde y celeste y otras especies. Chicos, hablemos ahora de los santuarios nacionales, que son áreas donde se protege el hábitat de una especie o de una comunidad de la misma especie, flora o fauna. También jóvenes ecosistemas y paisajes. Estas son áreas protegidas, son intangibles de uso indirecto, donde también solamente se permite la investigación científica, el turismo. El primero fue Guayay, miren, que está en Pasco. ¿Qué preserva? Preserva las formaciones rocosas, formaciones geológicas, jóvenes, y también hay aguas termales, bosques equeñuales, también ahí se preserva. Jóvenes, Santuario Nacional Calipuy en La Libertad, al norte. Ahí se encuentran también importantes rodales de Puya Raimondi. Jóvenes, recuerden que la Puya Raimondi solo florece una vez, una inflorescencia en el mundo, que es una de las flores más grandes del mundo también, jóvenes, y después muere la Puya Raimondi. Jóvenes, después de que florece, muere. Jóvenes, también tenemos el Santuario Nacional de Ampay en Apurímac, que también protege, miren este árbol tan bonito que se llama Intipampa, se llama árbol del sol, es endémica, solamente está en esta zona, jóvenes. Endémica significa que solamente está en esta zona, es una conífera. ¿Ok? Jóvenes, ahora veamos también, por ejemplo, santuarios de manglares de Tumbes en el departamento de Tumbes, jóvenes, donde se preservan conchas negras, langostinos, el cocodrilo americano, jóvenes, el oso manglero que está también en extinción. Jóvenes, Megantoni en Cusco, que preserva las zonas de vida, el Pongo de Mainique, que es muy importante para el pueblo machiguenga, las lagunas de Mejía, jóvenes, donde es muy importante en Arequipa, que presenta totorales, pantanos, pero sobre todo esta zona es muy importante preservarla porque por ahí llegan las aves migratorias. También se está preservando las lagunas,
los pantanos de Villa, jóvenes, porque aquí las aves migratorias tienen que llegar a tomar agua dulce, a comer, jóvenes a descansar, las que viajan del polo norte al polo sur y viceversa. Ya, chicos, acá tenemos también los santuarios históricos, jóvenes. En los santuarios históricos tenemos en primer lugar el de Chacamarca, ¿no es cierto? El de Chacamarca, jóvenes, que es preserva está en el departamento de Junín y preserva, jóvenes, la zona donde se dio la batalla de Junín. Igualmente también Santuario Histórico Machu Picchu, que preserva todo el paisaje muy hermoso y nuestra zona arqueológica. Jóvenes, el Santuario de Pomac también es importante porque preserva no solamente el paisaje tan hermoso, sino también el complejo arqueológico de la cultura Sicán en el norte del Perú, y las Pampas de Ayacucho, que también, jóvenes, preservan las Pampas de la Quinua y la zona donde se llevó a cabo la batalla de Ayacucho y con el bicentenario con mayor razón todavía, jóvenes. Ahora vamos a ver las reservas nacionales, que son áreas destinadas a la conservación, diversidad biológica, y sí se puede utilizar, pero de manera racional, sus recursos, ¿ok? Se puede utilizar. Son 15 estas reservas nacionales. Jóvenes, tenemos, por ejemplo, la Chay en Lima, donde se preserva, jóvenes, esta formación que solamente se da en invierno. Y ahí tenemos zorros costeños, venados, lechuzas, una flora endémica también, jóvenes. El de Tambopata, Parque Nacional y Madre de Dios, miren, donde se preserva este gran roedor grande que se llama la pacarana, también el yugunturo, que es un armadillo gigante, jóvenes. La de Galeras, que está en el departamento de Ayacucho, donde se preservan las vicuñas, jóvenes, y acá se practica el chaco para poder sacarle la lana tan valiosa y de lo que viven las comunidades campesinas de esa zona, ¿ok? También el venado o taruca, jóvenes, el oso de anteojos y otras más. Jóvenes, veamos también la reserva como de Paracas en Ica, que preserva las aves guaneras y también parihuanas, cóndores, etcétera. Miren los lobos marinos, qué bonita imagen de Paracas, Ica, en la costa. También la reserva Salinas y Aguada Blanca, que está entre Arequipa y Moquegua, donde también se preserva el queñual, la vicuña, la taruca, las parihuanas llegan también a esta zona. Jóvenes, y la última, la dorsal de Nazca, que es la primera reserva, que es totalmente marítima, que está pues frente a Ica. Esta reserva recién en el 2021 fue establecida, ¿ok? Acá se protege la pota, el perico, el bonito, el pez espada, ¿no es cierto? Y otras especies más. Jóvenes, hablemos ahora de las áreas de reconocimiento internacional llamadas reservas de biosfera, que son áreas geográficas que se caracterizan por ser sitios en los que se valora y se protege la biodiversidad. Jóvenes, como ustedes ven, tienen estos modelos de zonificación en los que se preserva el núcleo, sobre todo, el núcleo donde hay vigilancia continua para preservar toda la biodiversidad que se encuentra en esta zona, sobre todo preservar los ecosistemas, las variaciones genéticas que existe ahí. ¿Ya? Jóvenes, está también la zona buffer o la zona de amortiguación, donde ya pueden haber vivencias, ¿no? Pero sirve también para el turismo, la investigación, también para la educación. Y la zona que es de transición, jóvenes, donde también ahí se puede vivir, turismo y también investigación se hacen en estas zonas. ¿Ya? Es importante estas reservas de biosfera porque van a colaborar con el desarrollo sostenible. Jóvenes, en el Perú tenemos los cerros de Amotape, noroeste de Amotapes y los manglares, todo es una reserva de biosfera en el Perú. Gran Pajatén, también tenemos, jóvenes. La zona del Huascarán, jóvenes, también es una reserva de biosfera en el Perú. Oxapampa, Ochaninca y Yanicha, sobre todo para resguardar a estas comunidades nativas. Jóvenes, Aviveri Brain. Yo dije, pero ¿por qué se llama Aviveri? Total que Aviveri, chicos, había sido el nombre del dios, de los dioses, del dios de los achánicas, es el dios supremo de los achánicas, jóvenes. Ibrahim, porque está en los valles de los ríos Apurímac, N y también Mantaro. Ya el bosque de neblina, selva central, también es una reserva de biosfera, y el Manu, jóvenes, es una reserva de biosfera, así que el Estado tiene que hacer lo posible para que ya no hayan estos problemas de minería ilegal que lo está destruyendo, jóvenes. Vemos también que tenemos Patrimonio Mundial de la Humanidad
chicos, y son lugares que tienen un valor excepcional. En el Perú solamente tenemos el Parque Nacional del Huascarán y el Parque Nacional del Manu. Jóvenes, otros países, por ejemplo, Brasil y Argentina, tenemos el Parque Nacional de Iguazú. Jóvenes, también en Bolivia, el Parque Nacional Noel Kempf y otros parques como por ejemplo el Gran Cañón del Colorado, también jóvenes, en Colombia y en Ecuador. Ya en Ecuador, las Islas Galápagos, que también es un patrimonio mundial muy bonito que está nomás acá al norte de nuestro país. Jóvenes, vamos a la pregunta número 1. Dice, la deforestación consiste en la disminución o eliminación progresiva de las áreas boscosas, fenómeno que representa un serio problema ambiental originado principalmente por acciones humanas. De lo descrito, jóvenes, veamos verdadero o falso. Los lavaderos de oro, específicamente en Madre de Dios, provocan la destrucción de miles de hectáreas de bosques amazónicos, chicos. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dicen? Ya, jóvenes, verdadero. ¿Ya? La sobreexplotación de los acuíferos subterráneos, jóvenes, remueve culturas vegetales en las regiones de Ucayali y Loreto, no, falso. 3. La agricultura migratoria itinerante elimina la vegetación a través de la tala de quema para liberar nutrientes en forma de cenizas. Eso sí es verdadero. Eso provoca la deforestación. El sobrepastoreo, jóvenes, de los pastizales en las zonas altiplánicas, reduciendo la fertilidad de los suelos. Jóvenes, Ah, falso, falso, ¿ok? Porque esto provoca desertificación, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta en la 1, chicos? ¿A, B, C, D o E? La E. Alternativa E. Muy bien. Vamos a la 2. A ver, en el Perú se han clasificado 11 ecorregiones y acá se trata de ver las características de esas ecorregiones. Por ejemplo, el mar tropical, ¿con cuál de las características va? ¿A, B, C o D, chicos? ¿Qué dicen? Mar tropical. ¿Qué dicen, chicos? C. La La C. C, la prevalencia de langostinos en los esteros del río Tumbes. El bosque seco ecuatorial, ¿con cuál va, chicos? ¿A, B, C o D? El bosque seco ecuatorial. ¿Qué dicen, chicos? A ver. A. Muy bien. Ahí sobre todo tenemos en los bosques de algarrobo. La serranía esteparia, ¿con cuál va, chicos? A ver, veamos. Bosque seco ecuatorial. A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Cuál sería? ¿A, B, C o D? B. La B. En esta serranía esteparia, vemos, por ejemplo, el venado gris de cola blanca, etcétera. La sabana de palmeras, ya con el que queda. ¿Cuál queda? ¿Con cuál queda, la chicos? D. La D, donde podemos ver pastizales tropicales y sobre todo el lobo de crin. Chicos, la alternativa de la 2, ¿cuál sería? ¿A, B, C, D o E? Alternativa correcta de la C. 2. Alternativa D. Muy bien, vamos a la 3. Ya la 3. Dentro de una visión geopolítica, el Perú tiene presencia en la Antártida, ¿no es cierto? ¿Qué características, jóvenes, tiene estos con respecto a la Antártica? ¿Qué características tiene esto? Jóvenes, identifiquemos los enunciados correctos. A ver, ¿el Perú es miembro consultivo del Tratado Antártico? ¿Verdadero o falso? Desde 1981, consultivo. ¿Qué dicen? Verdadero. Ya, desde 1981 sí pertenecemos, pero miembro consultivo sería desde 1989. Por lo tanto, la primera sería falsa, ¿ok? Desde 1989 ya somos miembros consultivos, ¿ok? Entonces sería falso. Número 2, los resultados de estudios e investigaciones realizadas por el Perú en la Antártida son compartidos en la comunidad internacional. ¿Qué dicen, chicos? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Muy bien. El 3, el ente rector encargado de formular, coordinar, conducir y supervisar la política antártica a la comunidad internacional es el IMARPE, perdón, conducir y supervisar la política antártica es el IMARPE, chicos. ¿Qué dicen? Falso.
Falso, chicos. El IMARPE es el Instituto del Mar del Perú, pertenece al Ministerio de la Producción. En cambio, el Instituto Antártico Peruano, el INAMPE, es el que se encarga de formular las políticas. ¿Ok? Jóvenes, 4. El buque oceanográfico VAP Carrasco zarpa cuando las condiciones climáticas permiten el acceso entre diciembre y febrero, que es la época de verano, jóvenes, donde hay luz. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. Chicos, ¿cuál es la respuesta correcta de la 3? ¿La A, la B, La la C o la D? La B. Alternativa B. Vamos a la 4. Vamos a la 4. Jóvenes, el Parque Nacional del Manu. Miren toda la diversidad que tiene. Con respecto al Manu, chicos, podemos decir que este escenario es un área destinada a la utilización intensiva de los recursos de flora y fauna acuático terrestre. ¿Podemos decir eso del Manu? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice? ¿Se puede utilizar lo que hay en el Manu, chicos? Teniendo en cuenta que es un parque nacional falso. Ajá, es intangible, muy bien. Número 2, esta unidad alberga gran cantidad de especies de fauna silvestre donde está el otorongo, el lobo de río, el ronzoco. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dicen, chicos? Ay, no. Verdadero, mis amores, verdadero. Ahí están estas especies, ¿ya? Número 3, el organismo encargado de la conservación de estas áreas, las áreas naturales protegidas, que es el CERNAM. ¿Este es verdadero o falso, jóvenes? ¿El CERNAM? ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Es falso. verdadero, verdadero. El CERNAM es el que se encarga de estas áreas naturales. Ya, y 4, en lo que respecta a flora, sus bosques de aguajales se desarrollan en la margen derecha del río Marañón. No, chicos, el río Marañón queda por Huánuco, por Ancas, por La Libertad. Esto es falso, ¿ya? Entonces, chicos, ¿cuál es la respuesta correcta de la número 4? ¿A, B, C, D o E? ¿Qué dicen? La D. Alternativa D. Vamos rapidito, jóvenes, a educación cívica. Ya tenemos poco tiempo. Jóvenes, hablemos del Estado, que es nuestra organización jurídica, política de la nación. Jóvenes, y su territorio está dirigido por el gobierno. Que ese gobierno, jóvenes, se sustenta en sus instituciones y en su cuerpo jurídico, que son su cuerpo de leyes. Jóvenes, el Perú es una república democrática, independiente, soberana, social. El Estado es indivisible, uno indivisible. Tiene gobierno unitario, representativo, porque nosotros elegimos al presidente y a los congresistas, y ellos representan y gobiernan por nosotros, ¿ok? Descentralizado, porque hay gobiernos regionales, jóvenes. Se dice que el Estado peruano, el poder del Estado emana del pueblo porque nosotros los elegimos. Pero también, jóvenes, ellos ejercen el poder con ciertas limitaciones y responsabilidades de acuerdo a lo que dice la Constitución. Y ninguna persona ni las Fuerzas Armadas pueden arrogarse el ejercicio del poder en el Estado. ¿Ok? Sigamos. Jóvenes, ¿cuáles son? ¿Qué es las características del Estado? Que tiene como supremacía el imperio de la ley, es decir, que tiene como supremacía a la Constitución. La Constitución es la que prevalece por todas las normas, que están por encima de todas las normas que tienen menor jerarquía, ¿ok? Su publicidad es esencial para la vigencia del Estado, ¿ok? Jóvenes, los símbolos patrios, tenemos el escudo, la bandera y el himno. Jóvenes, hablemos de los deberes del Estado que se encuentran en el artículo 44 de la Constitución Política del Perú, ¿ya? Jóvenes, defender la soberanía nacional, garantizar los derechos humanos, protegernos contra la contra la amenaza, o sea, contra las amenazas a nuestra seguridad. Esto es algo que el Estado no está logrando, porque la delincuencia ha tomado nuestro país, jóvenes, pero su deber es protegernos contra la seguridad, contra las amenazas. Jóvenes, también promover justicia, establecer políticas de fronteras. Jóvenes, también concordar la política exterior. Jóvenes, como vemos también, los elementos del Estado son la nación, o sea, todas las poblaciones que formamos parte, aunque el Perú es plurinacional, territorio por territorio, el gobierno y la soberanía. Chicos, hablemos de los elementos del Estado. Hemos dicho que todos los que viven dentro del territorio
llamado Perú son parte de la población que representa a las naciones que viven en el Perú. Jóvenes, la nacionalidad no se pierde, salvo por renuncia expresa a la autoridad, ¿no es cierto? Jóvenes, también los peruanos que gozan de doble nacionalidad ejercitan todos los derechos y también obligaciones del país donde viven, los que gozan de doble nacionalidad. ¿Cómo se puede obtener la nacionalidad, jóvenes? Todos los que nacemos en el territorio nacional, los que nacen en el extranjero, pero que sus padres los inscriben, jóvenes, para que tengan doble nacionalidad, también por naturalización, así como el padre, como el papa, ¿no es cierto? Que por naturalización, si ellos expresan su voluntad de ser peruanos, entonces también se les confiere ese honor, ¿ya? Lo hace el gobierno. Jóvenes, pero tienen que cumplir con algunos requisitos, sobre todo vivir en el Perú. Y por opción también a los extranjeros residentes que tienen más de 5 años y que manifiestan la voluntad de ser peruanos, también se les puede dar la nacionalidad, así como los extranjeros que viven por lo menos 2 años y que están unidos con peruanas o peruanos. Jóvenes, también tenemos el territorio que es la extensión geográfica sobre el cual el Estado ejerce soberanía, comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y todo el espacio aéreo de nuestro país. Jóvenes, es inalienable e inviolable. Nadie puede pasar por nuestro espacio aéreo si no nos ha comunicado. Jóvenes, el gobierno, hablemos de los gobiernos, recuerden que el gobierno es pasajero, el gobierno es pasajero. Y a jóvenes se refiere a las personas que nos gobiernan. Hay 3 tipos de gobierno: nacional, regional y local. Jóvenes, además también el Estado tiene la separación de poderes como el ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, los ministros y el presidente; legislativo, los congresistas; y el poder judicial, los jueces. Jóvenes, la soberanía es la capacidad que tiene el gobierno y el Estado para, dentro de nuestro territorio, del cual estamos sin aceptar subordinación de otros estados. O sea, nosotros somos soberanos en nuestro territorio. Ya, jóvenes, también otros aspectos, por ejemplo, saber que el idioma oficial ya no solamente es el quechua y el castellano, es el aymara y todos los idiomas. Jóvenes, el Estado tiene un sistema de defensa jurídico que es la Procuraduría General del Estado, a cargo de los procuradores generales. Jóvenes, el día del procurador general, el 25 de marzo. Chicos, tenemos los 3 poderes del Estado que ya les he explicado. Jóvenes, ahora vamos a ver que el poder legislativo, que es el que vamos a ver, va a ser ahora desde el 2026 bicameral. Jóvenes, donde van a haber Cámara de Senadores y Diputados. Los diputados, por ejemplo, van a poder aprobar leyes, pero que luego serán revisadas por el Senado, van a poder interpelar, censurar a los ministros, también negar la cuestión de confianza, otorgar o negar planteadas por la iniciativa ministerial. Jóvenes, los senadores van a poder aprobar y modificar o rechazar los proyectos que envía la Cámara de Diputados, y también van a elegir o designar a altas autoridades y funcionarios. ¿Eso desde cuándo va a ser, jóvenes? Desde el 2026. Esto entró en vigencia, jóvenes, en marzo del 2024. ¿Ya? A ver, sigamos, jóvenes. Algunos órganos autónomos, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Banco Central de Reserva, son autónomos. Es decir, el gobierno no tiene que interferir en las decisiones de estos órganos. Jóvenes, tenemos gobiernos regionales, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que son las municipalidades provinciales y también las distritales, donde están los alcaldes, por ejemplo. Jóvenes, ¿qué es la democracia? Nuestro país tiene un Estado democrático de derecho, pero para eso tenemos que saber que la democracia es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y su derecho a elegir y controlar. Sobre todo tenemos derecho a controlar a nuestros gobernantes también. Jóvenes, las formas de gobierno tenemos que puede ser directa, la forma de gobierno en la cual tomamos decisiones de manera directa cuando tenemos votación, ¿no es cierto? Cuando votamos, hacemos de manera indirecta el uso de la democracia en nuestro país. Pero cuando ya elegimos, jóvenes, entonces los congresistas son los que gobiernan y deciden por nosotros. Eso se llama forma indirecta, o también gobierno representativo, democracia representativa, ¿ya? ¿Qué forma indirecta? Jóvenes, la democracia tiene reconocimiento internacional, y hasta ahora se ha dado cuenta que es la forma más factible y aplicable en la que se puede gobernar respetando los derechos humanos y a los ciudadanos. Jóvenes, el Estado de Derecho es el Estado donde, jóvenes, toda la población debe estar sometida a la ley. Lo malo es que en el Perú a veces las personas no acatan la ley. Las instituciones públicas, privadas, todas deben acatar lo que es
la ley. Debe someterse el imperio de la ley. Eso es un principio del Estado de Derecho. Además, también la división de los poderes, jóvenes, también la legalidad que debe haber en la administración pública y actuar de acuerdo a la ley, jóvenes. Solamente así hay un Estado de Derecho. Pero en el Perú, lamentablemente, ocurre que la ley se acata, pero no se cumple. Y eso es algo muy negativo que tenemos en nuestro Estado. Jóvenes, ¿hay transgresiones al Estado? Sí. Como por ejemplo, ¿qué son las transgresiones al Estado? Cuando las personas hacen acciones u omisiones que van encaminados, cuyo fin va encaminado a destruir la organización del Estado, normas jurídicas, por ejemplo, supremas que rigen a nuestro Estado y la Constitución Política del Perú, acciones que vulneran que vulneran nuestras entidades, a nuestras autoridades. Jóvenes, por ejemplo, la violencia tanto social como la que genera el crimen organizado son transgresiones al Estado. También la corrupción que campea en el Perú, jóvenes, los actos de sedición o rebelión contra el Estado también, jóvenes. Acá tenemos, por ejemplo, ¿cuáles son esos actos de sedición? Es cuando las personas que sin desconocer el gobierno legalmente constituido se alzan en armas para impedir que la autoridad ejerza libremente sus funciones, como por ejemplo, jóvenes, evitar que se cumplan las leyes o impedir las elecciones. Así empezó Sendero Luminoso en Ayacucho en el año 1980. Jóvenes, sedición, ¿ok? Las personas que son, se pueden, levantarse tienen sanciones hasta de 10 años. Jóvenes, ¿cuándo es rebelión? Cuando se alzan en armas para variar las formas de gobierno. Jóvenes pueden tener hasta 20 años de cárcel. De esto se le, encarceló a Antauro Humala. ¿Se acuerdan? Antauro. Él sufrió por rebelión porque se rebeló al gobierno. Jóvenes, también motín es cuando se emplea la violencia contra personas, contra las cosas, ¿no es cierto? Personas, cosas, en nombre del pueblo, se exige a la autoridad que haya ejecución o omisión de un acto propio de sus funciones. Jóvenes, también las personas que se amotinan pueden tener hasta 6 años de prisión, ¿ya? Jóvenes, el gobierno usurpador es cuando los gobiernos hacen golpe de Estado. Sobre todo en la historia del Perú ha pasado que ha habido muchos golpes de Estado. Jóvenes, eso es cuando se quiere tomar el poder de manera violenta o por la fuerza. Sin embargo, jóvenes, también hay un artículo en el artículo 46 de la Constitución Política del Perú que la población civil tiene derecho a la insurgencia, es decir, a rebelarse si ve que el Estado no cumple con sus deberes, ¿ok? No cumple con sus deberes. Hablemos ahora del poder legislativo, rapidito, jóvenes. El poder reside en el Congreso de la República. Por ahora consta de 130 congresistas. A partir de 2026 van a ser entonces 2 cámaras, ¿no es cierto? Jóvenes, su función es legislativa, es decir, que tienen que hacer las leyes, tienen que aprobar leyes, pueden derogarlas, modificarlas. También tienen funciones especiales como, por ejemplo, elegir a las altas autoridades como defensor del pueblo, miembro del Tribunal Constitucional, miembro directorio del Banco Central de Reserva, también ratificar al presidente del BCRP y superintendente de bancas seguros. Por ejemplo, también, por ejemplo, dar amnistía también es una función especial. Jóvenes, también de control político porque se encarga de supervisar y de fiscalizar todo lo que hacen, sobre todo el Consejo de Ministros, los ministros jóvenes y todos los gobiernos, ¿ok? Ellos tienen la tienen la capacidad de poder fiscalizar. Jóvenes, ¿qué requisitos para ser congresista? Ser peruano, haber cumplido 25 años, ser peruano de nacimiento, gozar del derecho de sufragio. Jóvenes, ellos representan al Estado, se eligen por 5 años y no están sujetos a interpelación, ¿ok? Jóvenes, pero pueden estar procesados por algún delito antes de que ellos asuman el mandato, lo puede hacer la Corte Suprema de Justicia. Y esto es durante el ejercicio de funciones, perdón, durante el ejercicio de funciones puede hacerlo la Corte Suprema de Justicia, pero antes de asumir el mandato de congresistas lo puede hacer en un juez penal en lo ordinario, ¿ok? Jóvenes, la característica de este cargo es que una vez que tú eres elegido congresista es irrenunciable y no puedes ejercer otra profesión, solamente la de congresista, a no ser que seas elegido ministro o también ministro de Estado, primer ministro también, ¿ya? Entonces, jóvenes, ¿qué más tenemos? Atribuciones del Congreso,
son los que pueden dar leyes y resoluciones legislativas, interpretar, modificar o derogar las normas. Ellos han cambiado bastante, el Congreso ha cambiado bastante las normas y las leyes, jóvenes, y muchos entendidos politólogos y periodistas denuncian que han hecho leyes a favor personal, jóvenes, y que ha favorecido también bastante la delincuencia, la minería ilegal. Jóvenes, también, sin embargo, ellos deben velar el respeto a la Constitución, pero como pueden derogar las leyes, también las pueden cambiar, ¿no es cierto? Jóvenes, también hacer efectiva cuando hay personas que pueden infringir la Constitución, aprobar tratados, aprobar el presupuesto que lo da el ministro de Economía. Jóvenes, autorizar préstamos para el Estado, también ejercer derecho a la amnistía, pero esta es una función especial. ¿Ya? Jóvenes, aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo, consentir también si tropas extranjeras pueden llegar al Perú, autorizar al presidente de la República para salir del país. Por eso dice que se llevaba muy bien la señora Dina Boluarte con el Congreso, ¿no? Con este Congreso. Jóvenes, otros órganos del Congreso tenemos, por ejemplo, el Pleno del Congreso, que son los 130 congresistas hasta ahora, ¿no? Este número va a cambiar después. Jóvenes, esa es la máxima asamblea deliberativa donde se debaten y se votan sobre actos importantes, normas constitucionales, etcétera. Las sesiones son públicas, jóvenes, porque recuerden que hay un canal del Congreso, solamente es reservada cuando se habla sobre situaciones de seguridad nacional o de orden interno. Jóvenes, el Consejo Directivo está conformado por la mesa directiva y los portavoces de cada grupo parlamentario. Ellos se juntan o se unen para adoptar acuerdos, realizar coordinaciones. Uy, ya faltan 10 minutos. Vamos a trabajar rapidito. Jóvenes, también aprueban el presupuesto de los planes de trabajo desde el mismo Congreso. O sea, ellos mismos aprueban su presupuesto, jóvenes. Por eso que ellos también se tienen secretarias, tienen gente que los asesora, asesores, y se dice que es una carga bastante pesada para la economía de nuestro país. Aprueban también la agenda de cada sesión del Pleno. Ya, jóvenes, también está la Junta de Portavoces formada por la mesa directiva, jóvenes, y la mesa directiva, ya saben, son estas 4 personas, ¿no es cierto? El presidente y los 3 vicepresidentes, ¿ya? Esa es la mesa directiva y un portavoz de cada grupo parlamentario, por ejemplo, de Somos Perú, de Somos Perú, de cada grupo político, ellos forman parte de la Junta de Portavoces, elaboran cuadro de comisiones, aprueban elaboran el cuadro de comisiones para su aprobación por el Consejo Directivo. Jóvenes también exoneran los trámites, ellos envían comisiones, publicaciones y todo eso de lo que se va a decidir en el Congreso. Jóvenes también pueden ampliar la sesión y también pueden determinar qué cosas son prioridades, lo hacen la Junta de Portavoces. Tenemos la presidencia del Congreso que representa al Congreso. Jóvenes, el presidente actual, Alejandro Soto Reyes. Jóvenes también preside las sesiones del Congreso y también de la Comisión Permanente y de la Mesa Directiva, autoriza el ingreso de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional al Congreso. Jóvenes, la Mesa Directiva está el presidente y los 3 vicepresidentes. Ellos tienen a su cargo, jóvenes, realizan los debates, tienen a su cargo de realizar los debates y también acuerdan el nombramiento de los funcionarios de más alto nivel del Congreso, jóvenes del Congreso. Tenemos las comisiones parlamentarias, que son grupos de trabajo especializados, pueden ser ordinarios, como por ejemplo la Comisión de Salud, de Educación, ¿no es cierto?, de Medio Ambiente, etcétera. Generalmente las comisiones tienen que ver mucho con los ministerios, ¿ya? Jóvenes, están los de investigación, los que ven si hay casos de corrupción de los gobernantes, de los mismos congresistas, etcétera, y también casos especiales. Jóvenes, la Comisión Permanente del Congreso se instala desde los 15 días útiles posteriores al periodo ordinario de sesiones. ¿Ya? Jóvenes, también está presidida por el presidente del Congreso y está formada por lo menos por 32 congresistas, que no tiene que exceder el 25% del número total de congresistas. Ya estos ejercen funciones constitucionales, como por ejemplo el funcionamiento ordinario del Congreso durante un receso, inclusive en el interregno parlamentario derivado de la disolución del Congreso. Esta comisión permanente siempre está en el Congreso, ¿no? Lo vemos acá, por ejemplo, ¿ya? Jóvenes, yo he visto en mi vida 2 casos de disolución del Congreso. Lo hizo Alberto Fujimori y la última, el señor Vizcarra. Jóvenes, cuando hay disolución del Congreso, esta comisión permanente está a cargo del Congreso de todas maneras,
pero quien se encarga de legislar es el presidente de la República a través de decretos de urgencia. La función que cumple esta comisión es evaluar esos documentos, guardarlos y entregarlos al siguiente parlamento, ¿ok? Para que ellos ejerzan el control político y vean si estaba bien o no que se hayan dado estas decretos de urgencia. Ya, jóvenes, vamos a hablar de la función legislativa en el Perú. Jóvenes, esta función comprende el debate y la aprobación de normas como la reforma de la Constitución, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias. Por ejemplo, tenemos leyes orgánicas que están relacionadas solamente con el funcionamiento del Estado. Las normas ordinarias, en cambio, son las que nos rigen a todos los peruanos. Está, por ejemplo, en el Código Penal, en el Código Civil, también las leyes tributarias, jóvenes. Las resoluciones legislativas que son emitidas por el Congreso con la finalidad de regular algunos temas específicos o de efectos particulares. Jóvenes, todo ello siempre sobre la base de nuestra Constitución, que es la ley fundamental que rige nuestra justicia, nuestro derecho y las normas de nuestro país, y que también en la Constitución están las leyes orgánicas, las que hacen que funcione el Estado peruano. Jóvenes, la iniciativa legislativa, como ustedes saben, la pueden dar el presidente, los ministros, instituciones públicas, los colegios profesionales y también los ciudadanos, como ya hemos hablado antes, ¿no es cierto? Siempre que llenen los planillones y que hayan firmas que respalden. Jóvenes, también se puede hacer, el Congreso puede delegar funciones a través de decretos legislativos para que el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente y los ministros, hagan normas, puedan legislar sobre materia específica de sus ministerios, por ejemplo, materia específica de educación, de salud, de medio ambiente, de las funciones específicas de cada ministro. Jóvenes, pero el presidente de la República debe dar cuenta de esto y lo hace por un plazo determinado. Ya, jóvenes, veamos que la creación de las leyes, en primer lugar tiene que llegar a la oficina de trámite documentario, luego pasa por las comisiones. El consejo directivo es el que ordena y agenda. Jóvenes, el pleno ya va a aprobar o rechazar la ley, jóvenes. Luego pasa al Poder Ejecutivo, estos promulgan, jóvenes, en el diario oficial. Si no lo promulga el mismo presidente, también lo puede hacer pasado algunos días, lo puede hacer también el Congreso. Y la vigencia de la ley, jóvenes, que se publica en el diario El Peruano, entra al día siguiente de previsto, esta ley. ¿Ok? O si se dice que debe entrar en dicha fecha, entonces hasta esa fecha. Jóvenes, es importante que en el título 3 de la Constitución Política del Perú, en las leyes orgánicas, jóvenes, con respecto al régimen económico, siempre es un tema muy sensible que el Congreso tiene que hacer una votación, jóvenes. Y si el Ministerio de Economía y el presidente del Banco Central de Reserva no están de acuerdo, tiene que volverse a someter a una segunda votación. Jóvenes, es un tema sensible, porque además también hay autonomía, pues, del BCRP. Jóvenes, hablemos del artículo 90, que dice que va a haber, pues, senadores y diputados, jóvenes. Esto está conforme por número mínimo de 60 senadores van a haber en el nuevo Congreso a partir de 2026, jóvenes, y la Cámara de Diputados, 60 senadores que van a ser elegidos por 5 años, y la Cámara de Diputados también, chicos, 130 diputados, ¿ok? Para ser elegido senador hay que ser peruano de nacimiento, como les dije, tener 45 años como mínimo, jóvenes, y haber sido antes congresista o diputado, ¿ok? Jóvenes, en cambio, para ser diputados pueden ser jóvenes, no hay ningún problema, y no es necesario haber tenido experiencia, ¿ya? Los candidatos a la vicepresidencia pueden ser simultáneamente candidatos al Senado o diputados. También, pues, los candidatos a la presidencia pueden ser candidatos a senadores y a diputados también. Jóvenes, eh, acá hay algo que contradecía, pues, las leyes, jóvenes, que los senadores y diputados pueden ser reelegidos de manera inmediata en su cargo. Y esto no estaba en la Constitución. Esto ha sido cambiado para favorecer
a nuestros políticos. Jóvenes, vamos a hablar entonces de la pregunta número 1. Dice, en el Congreso de la República del Perú existen diversos órganos internos que se encargan de organizar el trabajo parlamentario, conducir los debates, coordinar las bancadas, realizar labores especializadas de estudio y fiscalización. O sea, habla de las características del Congreso, jóvenes. Por ejemplo, el Consejo Directivo coordina el desarrollo del trabajo del Congreso, aprueba la agenda de las sesiones del Pleno y del calendario anual de sesiones. Jóvenes, esta respuesta es verdadera. Eso se encarga de hacer el Consejo Directivo. En cambio, número 2, dice, la mesa directiva tiene como función principal representar políticamente a cada grupo parlamentario y asignarles un número proporcional de votos en el Pleno. Jóvenes, esto es falso. ¿Ok? Es falso. Número 3, las comisiones del Congreso son grupos de trabajo especializados que estudian y dictaminan proyectos de ley y realizan seguimientos de la administración pública. Chicos, esto sí es verdadero. ¿Ya? 4, la presidencia del Congreso solo se encarga de supervisar la administración interna del Parlamento sin participar en las sesiones del Pleno. No, imposible, falso. La presidencia siempre se encarga de participar en las sesiones, por lo tanto es falso. Chicos, en la número 1, la alternativa correcta es la A, la B, la C, la D o la E. ¿Qué dicen? A ver, La respuestas. C. Alternativa C. Muy bien, la alternativa C. Vamos a la 2. Vamos a la 2. Chicos, en un sistema democrático, el poder legislativo cumple roles centrales en la elaboración de las normas que se organizan en el funcionamiento del Estado. A ver, acá vamos a hablar del poder legislativo. Vamos a ver si es verdadero o falso, jóvenes, sobre las funciones del poder legislativo. Por ejemplo, la iniciativa legislativa puede provenir de las autoridades del Estado, de los gobiernos y colegios profesionales, así como también de la ciudadanía mediante proyectos de ley. Chicos, eso es verdadero, sí, es verdadero. Jóvenes, número 2, el poder ejecutivo puede emitir derechos legislativos sobre cualquier materia, incluso reforma constitucional y leyes orgánicas, siempre que el Congreso lo autorice por mayoría simple. El Poder Ejecutivo, falso, jóvenes, el Congreso le da esa posibilidad, pero no siempre lo hace, ¿ok? Entonces, eso es falso. 3, el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre materias específicas por un plazo determinado mediante una ley que otorga esa autorización. Eso sí es verdadero, ¿no es cierto? Entonces, 4, los decretos legislativos emitidos por el Poder Ejecutivo están sometidos al mismo control y rango que las leyes y deben respetar los límites materiales y temporales fijados por las delegaciones. Jóvenes, eso también es verdadero. Jóvenes, por lo tanto, para la pregunta número 2, la alternativa correcta es A, B, C, D o E. ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dicen, chicos? A, B, C, D o E. Jóvenes, ¿están allí? La E. Alternativa E, gracias. Vamos a la número 3. La número 3 dice, la nacionalidad es el vínculo jurídico y político que une a una persona con un Estado y la cual se derivan varios derechos y deberes. Jóvenes, con relación a las formas de adquirir la nacionalidad, vamos a ver cuál es verdadero o falso. Número 1, la nacionalidad puede adquirirse por nacimiento, naturalización u opciones previstas en el marco normativo. ¿Qué dicen, chicos? ¿Verdadero o falso? Esa está facilita. Verdadero. Verdadero, muy bien. 2, una persona únicamente puede tener una nacionalidad durante toda su vida sin posibilidad de cambio. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, muy bien. 3, la nacionalidad es irrelevante para el ejercicio de derechos políticos como elegir y ser elegido. ¿Es irrelevante la nacionalidad? ¿Verdadero o falso? Falso, muy bien. El ordenamiento jurídico peruano permite la doble nacionalidad reconociendo simultáneamente el vínculo con otros estados. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro, verdadero. Por lo tanto, la respuesta 3, ¿cuál sería, jóvenes? ¿A, B, C, D o E? La Avioncito. Alternativa A de avión. Muy bien. Vamos ahora a la 4. Los congresistas en el ejercicio de su cargo participan en la aprobación de normas, en la fiscalización de la gestión pública o en decisiones que afecten la estructura y funcionamiento del Estado. Estas funciones se manifiestan en actos concretos que la Constitución y las leyes asignan al Parlamento. Al respecto, determinen los enunciados correctos, jóvenes, sobre los congresistas. Número 1, la aprobación de una ley que modifique el régimen de pensiones del sistema público corresponde a la función legislativa de los congresistas.
¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen, chicos? Esta sí está facilita. ¿Verdadero? Verdadero, porque los congresistas modifican el régimen público. Claro, verdadero, jóvenes. Número 2. Esta es la 4, ¿no? Ya. Número 2. La presentación de una moción de censura contra el presidente del Consejo de Ministros forma parte de la función de control político del Congreso. La presentación de una moción de censura contra el presidente del Consejo de Ministros forma parte de la función del control político del Congreso, ¿verdadero o falso? ¿Se acuerdan que en la época del señor Castillo, siempre el Congreso le estaba en contra, o sea, hacía la censura a su primer ministro, a sus ministros, los censuraba? ¿Se acuerdan que eso se daba bastante, chicos? ¿Sí? En la época de Castillo. Por lo tanto, ¿la 2 es verdadera o falsa? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? Es verdadera. Sí lo hace el Congreso. Y en la época de Castillo se veía que se había hecho bastante mociones de censura. Uy, ya para terminar. 3. El otorgamiento de amnistías a determinados condenados es una manifestación de la función legislativa del Parlamento ordinaria. ¿Verdadero o falso, chicos? El otorgamiento de amnistía es falso. Es una función, pero especial. Y con esa función especial, por ejemplo, se pudo amnistiar a la señora Keiko Fujimori, ¿no es cierto? De todos sus cargos, de lavado de activos, de todo lo que habían denunciado los periodistas y los investigadores. ¿Ok? Bueno, entonces es falso. Número 4. La autorización para que el presidente de la República viaje al exterior constituye una función especial del Congreso. ¿Verdadero o falso? Chicos, esta Verdadero. está facilita. Esta es verdadera. La 4, entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? ¿A, B, C, D o E? La B. Alternativa E. Muy bien, jóvenes y señoritas. Hemos terminado este tema que ha sido bien amplio. Muchas gracias por la atención prestada y nos vemos para la siguiente clase. Chao. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Chao, Hasta mis luego. cuídense. Nos vemos, profesora. Hasta luego, Chao, jóvenes. mis, cuídense. Hasta luego.